Tardamos apenas unos minutos en llegar a la isla en aquellas pequeñas embarcaciones. Apenas tocamos la playa, nos separaron por clases. Entre quejas, murmullos y miradas inquietas, Chabacira Sensei dio un paso al frente, imponiendo silencio con su sola presencia. A partir de ahora pasaré lista de la clase de cuando escuchen su nombre, respondan con firmeza. Lo mismo ocurrió con las demás clases. Mientras respondían, muchos aprovechaban para observar los alrededores y revisar los suministros entregados para la prueba. Antes de desembarcar ya nos habían dado las instrucciones finales. Según el profesor Mashima, nadie podría regresar al barco sin una razón justificada. Vivir en la isla significaba pensar en todo, dónde dormir, cómo preparar la comida diaria y de qué manera aprovechar los recursos naturales. Cada clase recibió 2 tiendas de campaña, 2 linternas y una caja de fósforos. El bloqueador solar era de uso ilimitado, y cada estudiante recibió un cepillo de dientes. En el caso para nosotras, los artículos sanitarios podían solicitarse sin restricción, así que teníamos ese asunto más que solucionado. Cualquier duda debía resolverse directamente con el profesor a cargo. La preocupación era evidente en la mayoría de los estudiantes, especialmente para quienes jamás habían tenido contacto con un entorno natural. Lo curioso era que los maestros habían definido el tema general de la prueba con una sola palabra: libertad. Además de los suministros iniciales, cada clase recibió 300 puntos cuyo uso quedaba completamente a nuestro criterio. Incluso mencionaron que, si así lo deseábamos, podíamos tratarlo como una especie de viaje de verano. También nos entregaron un manual con toda la información necesaria, métodos para obtener puntos, recomendaciones sobre agua potable y comida, uso de herramientas y organización de la vida diaria. Al finalizar el examen especial, los puntos restantes se transferirían automáticamente a los puntos de clase al término de las vacaciones. Esa noticia despertó el entusiasmo de muchos, especialmente de mis compañeros, que vieron en esto la oportunidad perfecta para compensar la pérdida de puntos de mayo. Incluso Oriquita parecía más tensa de lo habitual, analizando en silencio cuál debía ser el siguiente movimiento. Si podemos resistir una semana, ¿nuestra asignación aumentará sustancialmente? Tenía razón. Esto no se trataba de conocimientos académicos, sino de resistencia, una prueba de paciencia, disciplina y estrategia. Si todos compartíamos el mismo objetivo, podríamos aguantar lo suficiente como para obtener una recompensa considerable. Cada clase recibirá una copia del manual. Si lo pierden, podrán solicitar otra, pero tendrá un costo en puntos. Al observar a mis compañeros, vi a Ike y a los demás haciendo poses triunfantes, mientras las chicas discutían animadamente sobre lo que necesitaríamos. El deseo de la clase D era claro: acumular la mayor cantidad de puntos posible. Si se encuentran en una emergencia, presionen este botón. Los dispositivos en nuestras muñecas podían solicitar ayuda inmediata. Lejos de tranquilizar, aquello despertó inquietud en varios. Si alguien se lastima, sería un gran problema. Estos relojes existen por su seguridad. Estamos en una isla desierta, por la reputación de la escuela y por su bienestar, es lógico que se tomen estas medidas. Cumplían una función similar a las cámaras del instituto: supervisión constante y reacción inmediata ante cualquier imprevisto. Además, recordé haber visto transporte aéreo durante el trayecto en barco, seguramente estaba preparado para actuar en caso de emergencia. La organización de la prueba era meticulosa, casi excesiva. Probablemente no era la primera vez que la escuela montaba algo así. Aún así, eso no eliminaba la posibilidad de que surgieran problemas. Chabacira Sensei, si vamos a vivir aquí una semana, ¿es posible sobrevivir sin gastar puntos? La escuela compite como un todo. Deberán resolver por su cuenta la comida y el agua. Lo que se les ha entregado no será suficiente. Encontrar soluciones también forma parte de la prueba. La confusión se extendió rápidamente. Más que la comida, la idea de no tener una cama o un refugio adecuado empezaba a inquietarlos de verdad. Abran el manual, ahí están los elementos clave de esta prueba. Todo dependerá de si logran mantenerse en pie, o se derrumban. Las penalizaciones eran claras y estrictas. Una lesión grave costaría 30 puntos y el retiro inmediato del estudiante. Contaminar el entorno natural supondría una pérdida de 20 puntos. Faltar al pase de lista, realizado a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, restaría 5 puntos. Pero la última regla era la más severa: cualquier acto violento contra otra clase, saqueo o destrucción de utensilios significaría la descalificación inmediata y la pérdida total de todos los puntos. Esa norma eliminaba cualquier intento directo de sabotaje.
Las demás, en cambio, parecían diseñadas para contener impulsos y mantener un mínimo de orden dentro de un entorno que, por naturaleza, podía volverse caótico. El pase de lista 2 veces al día no solo evitaba que alguien desapareciera durante la noche, también funcionaba como una medida de control sobre la clase. En esencia, esto no era solo supervivencia, sino un examen de resistencia, adaptación y disciplina. La escuela nos empujaba al límite, pero sin abandonar su marco de seguridad. Eso hacía que el examen se sintiera tan serio como inevitable. Son libres de actuar impulsivamente si quieren, pero si 10 estudiantes caen enfermos, toda su paciencia y esfuerzo desaparecerán en un instante. Y una vez que alguien se retire, no podrá volver. Sus palabras dejaron a varios en silencio. La idea de sobrevivir únicamente a base de aguante quedaba descartada. Ahorrar cada punto sonaba bien en teoría, pero en la práctica era una estrategia demasiado frágil. Era difícil imaginar que las demás clases intentaran resistir sin invertir recursos. En esta prueba no bastaba con soportar, había que decidir bien. Cuanto más entendíamos las reglas, más empezaban a dividirse las opiniones. El manual ofrecía una enorme variedad de artículos comprables con puntos, equipo esencial de supervivencia, utensilios de cocina, cámaras digitales, transceptores, sombrillas, cinturones salvavidas, sets de barbacoa e incluso fuegos artificiales. Por supuesto, la comida y el agua seguían siendo la prioridad absoluta. Todo estaba calculado en función del costo. Cada tienda tiene capacidad para 8 personas y pesa alrededor de 15 kilos, así que tengan cuidado al transportarla. Además, la escuela no se hará responsable por pérdidas o daños. Si necesitan otra, deberán comprarla con puntos. Chavasira Sensei, ¿qué sucede si alguien se retira después de haber usado los 300 puntos? En ese caso simplemente aumentará el número de retirados. Los puntos no descenderán por debajo de 0. Ya veo, no tendremos puntos negativos en esta prueba. Con respecto al pase de lista, ¿dónde se realizará exactamente? Se ha decidido que el profesor permanecerá junto a su clase hasta el final de la prueba. Una vez que establezcan su campamento base, deberán informarlo. El pase de lista se realizará allí. Y tengan presente que una vez elegido el lugar, no podrán cambiarlo sin una razón justificada. Esto aplica a todas las clases sin excepción. Conociéndola, me era bastante claro que no pensaba ayudarnos en lo más mínimo. Chavasira Sensei, con el tema de los baños, ¿cómo debemos resolverlo? Baño. Gracias por mencionarlo, Inogashira. Justo estaba por explicarlo. Úsenlo cuando lo necesiten. De entre los suministros apilados sobre la arena, sacó una caja de cartón. Retiró la cinta con calma y extrajo una estructura corrugada. Obviamente la reacción de las demás chicas fue la esperada, entre gritos y murmullos de quejas por la sola idea de usar esa cosa como baño. Eso se agravó aún más cuando Chavasira Sensei dijo lo siguiente. Lo compartirán chicos y chicas. Pero no se preocupen, incluye una carpa automática que también puede usarse para cambiarse de ropa. Nadie podrá verlos. A pesar de los abucheos constantes, Chavasira Sensei lo armó con absoluta calma. Primero colocó una bolsa plástica azul y luego una lámina blanca sobre la abertura. Esta hoja es una lámina de polímero. Cubre y solidifica los desechos, los vuelve invisibles y reduce el olor. Después de usarlo, solo deben volver a colocarla. Puede reutilizarse hasta 5 veces. Tanto las bolsas como las láminas serán suministradas sin límite, así que pueden cambiarlas después de cada uso si lo consideran necesario. La explicación silenció las protestas por unos segundos. En una situación de desastre, nadie habría cuestionado una herramienta así. Pero aquí, en medio de una prueba escolar, costaba aceptar que debíamos depender de algo tan propio de una emergencia real. Shinohara volvió a protestar, y casi de inmediato la mayoría de las chicas se unieron a su rechazo. Ike, que hasta ese momento había permanecido callado, respondió con sarcasmo, iniciando una discusión abierta. Pronto varias chicas respaldaban a Shinohara, mientras solo unos pocos chicos se atrevían a ponerse del lado de Ike. Chavasira Sensei permaneció completamente impasible. Observaba la disputa como si se tratara de un problema ajeno, sin la menor intención de intervenir. Entonces, su expresión cambió al mirar hacia atrás. Yao. Una voz alegre irrumpió detrás de ella. Antes de que pudiera reaccionar, la dueña de esa voz se abalanzó y la abrazó por la espalda con total naturalidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué más? Contacto físico. Solo quería ver cómo reaccionabas. Era Oshinomiya Sensei, la profesora de la clase B, acariciando sin el menor pudor las manos de Chavasira Sensei.
Cada vez que toco la piel de Sae-chan, siempre se siente tan suave. ¿Entiendes las reglas de la escuela? Escuchar la información de otra clase es imperdonable. Soy una maestra sin importancia. Aunque escuchara algo, no lo repetiría. Pero dime, ¿no parece destino que ambas estemos aquí? Es increíble. Cállate y vuelve a tu clase de inmediato. Oh, al menos déjame saludar a tus lindos estudiantes. Mis compañeros se pusieron nerviosos al escuchar eso, mientras varias chicas la miraban de reojo. El verano es la estación del amor. Si van a confesarse, ¿no sería perfecto hacerlo frente a este hermoso mar? Su comentario provocó risas incómodas entre algunos chicos, mientras las chicas soltaron suspiros resignados ante lo elocuente que podía llegar a ser. Entre ellas, Sakura mostraba una expresión particularmente esperanzada, como si acabara de recibir el mejor consejo de su vida. Oye, ¿debería considerar esto un intento de sabotear a mi clase? Solo es una broma, Sae-chan. Quería motivarlos un poco. En fin, mejor dejo esto en tus manos. Nos vemos luego. Oshinomiya-sensei se despidió con una tristeza exageradamente fingida y regresó finalmente junto a la clase B. En cuanto se alejó, Chabashira-sensei recuperó su habitual seriedad y continuó explicando reglas adicionales. En breve tendrán permiso para desplazarse libremente por la isla. Encontrarán diversos puntos repartidos por distintas zonas. Estos lugares serán denominados derechos de posesión. La clase que los reclame podrá utilizarlos a su conveniencia. Sin embargo, cada derecho solo tendrá una duración de 8 horas. Después de ese tiempo se revocará automáticamente. Cada vez que ocupen uno de estos sitios, obtendrán un punto adicional. Ese punto será provisional y solo se sumará al final del examen. La escuela monitorea constantemente la situación, por lo que cualquier intento de fraude será detectado. Y que no tardó en entusiasmarse y comenzó a animar a Yamauchi y a los demás para salir a buscarlos cuanto antes. Sin embargo, el manual explicaba que esos lugares estaban señalizados con dispositivos especiales que confirmaban la posesión. Nadie sabía cuántos había repartidos por la isla, pero era evidente que se convertirían en uno de los factores más decisivos de toda la prueba. Entiendo su entusiasmo, pero esta regla conlleva riesgos considerables. Lean el manual con atención antes de actuar. Tal como señaló Chabashira-sensei, las reglas adicionales estaban organizadas en apartados claros. Para reclamar un sitio era necesario utilizar una tarjeta de identificación exclusiva del líder de la clase. Cada ocupación otorgaba un punto, pero usar un área ya reclamada por otra clase sin permiso implicaba una penalización severa, 50 puntos menos. Además, el líder no podía ser reemplazado salvo por una razón justificada. Los derechos expiraban cada 8 horas, lo que permitía volver a reclamar zonas liberadas, incluso por la misma clase. En teoría, si alguien lograba mantener 3 puntos de forma constante, podía reunir más de 50 puntos al final de la prueba. Pero el riesgo detrás de esa ganancia era demasiado evidente. La última regla terminaba de complicarlo todo. Durante la lista del 7º día, cada clase tendría derecho a adivinar la identidad del líder de otra. Si acertaban, todos los puntos extra acumulados por esa clase desaparecerían. Era una condición más que suficiente para hacer dudar a cualquiera antes de entrar en aquella batalla de ocupación. Con la nueva información que Sakagami-sensei nos transmitía, descubrimos otra forma de ganar puntos y obtener ventaja al final de la prueba. Sin embargo, también implicaba riesgos, sobre todo por la restricción de que solo el líder podía reclamar un sitio. Sin excepción, cada clase deberá elegir a un líder. Son libres de decidir si participarán o no en la ocupación de las zonas. Una vez que lo decidan, repórtenlo inmediatamente para entregarles una tarjeta de identificación con su nombre. Solo tienen plazo hasta la lista de asistencia de hoy. De no elegir, la escuela decidirá por ustedes. Las palabras del profesor dejaron a todos preocupados. El líder cargaría con una gran presión, mantenerse oculto hasta el final o, si era descubierto, arrastrar a la clase a perder una gran cantidad de puntos. El manual que nos entregaron incluía un mapa sencillo de la isla, apenas el contorno exterior y poco más. El interior estaba en blanco, como si esperara que lo completáramos nosotros mismos. El bolígrafo que venía junto al mapa confirmaba esa intención. Las dudas crecían entre mis compañeros. No solo debíamos pensar en cómo sobrevivir los 7 días, también en la comida, el agua, un refugio adecuado y la gestión de los puntos.
El tema del baño volvió a ser el más polémico, nadie aceptaba usar un cartón como sustituto. Cuando descubrieron que podían comprarse baños portátiles y sofisticados, se entusiasmaron hasta ver el precio. 20 puntos cada uno, y como mínimo 2 para toda la clase. Entre decidir si gastar esos puntos o ahorrarlos para el final, las opiniones se dividieron. La discusión se prolongó hasta que una voz cortó el aire con fuerza. Basta. Si seguimos perdiendo el tiempo con esto, solo desperdiciaremos un recurso valioso. Era Rayuen. Sus palabras impusieron silencio inmediato. Señaló el manual que tenía en las manos, en específico la sección sobre las reglas de los puntos. Si no se dieron cuenta, hay una gran oportunidad de conseguir puntos incluso si gastamos los 300 que nos dieron. Sabía que se refería al tema de descubrir a los líderes de las otras clases, pero intuía que no hablaba solo de eso. Las demás clases intentarán ahorrar sus 300 puntos. Puede que algunos ni siquiera los usen en toda la prueba. Pero a diferencia de ellos, nosotros haremos lo contrario. Ellos se sacrificarán 7 días para llegar a esa meta absurda. Muchos no comprendían lo que quería decir. Solo sus seguidores permanecían atentos, esperando su explicación. En pocas palabras, será un plan de 0 puntos. ¿0 puntos? ¿Qué significa eso? ¿Cómo funcionaría? ¿Acaso quieres gastar nuestros 300 puntos? Entre dudas y quejas, Rayuen levantó la mano para imponer silencio y poder explicar su idea. Antes que nada, no sé qué piensan ustedes, pero yo no voy a pasar 7 días en esta isla desierta sobreviviendo como un mendigo. No pienso desperdiciar mis vacaciones en esta ridícula prueba especial. Por eso planeo usar todos los puntos de inmediato. Las protestas no tardaron en estallar ante esa información. Un momento. Si haces eso, quedaremos en desventaja frente a las demás clases. Exacto. Si ellos conservan sus puntos hasta el último día, la diferencia será enorme. Rayuen chasqueó la lengua, molesto por la interrupción. Tranquilos, al menos escuchen todo antes de juzgar. Las otras clases harán lo imposible por conservar sus 300 puntos hasta el final. Para lograrlo, tendrán que soportar 7 días de incomodidad, calor sofocante, dormir a la intemperie, preocuparse por conseguir comida y agua. Estoy seguro de que casi nadie aquí tiene experiencia en algo así que no le veo sentido a que todos suframos por mantener una ilusión. Algunos compañeros se mostraron confundidos. Resultaba extraño escuchar a Rayuen hablar con aparente preocupación por ellos, como si realmente pensara en el desgaste que implicaba sobrevivir en la isla. Lo que tengo en mente es gastar los 300 puntos de golpe, hacernos ver como la clase que malgastó todo en el primer día para tener unas vacaciones de lujo. Eso hará que las demás clases bajen la guardia. Y en el último día, cuando descubramos quiénes son los líderes de las otras clases, aún sin puntos o sin cumplir las reglas, de todas formas, obtendremos esos 150 puntos de clase. La declaración provocó un silencio cargado. Finalmente, varios comprendieron su intención. Aunque arriesgado, el plan ofrecía beneficios claros, evitar 7 días de sufrimiento y asegurar los 150 puntos al final. Incluso si distribuimos bien los 300 puntos, apenas nos alcanzarían para un día. ¿Qué haremos después? Simple. Aparte de algunos que me ayudarán, los demás volverán al barco. Ese comentario sorprendió a todos. Yo mismo no esperaba esa parte del plan. Basta con que digan que no se sienten bien o que no quieren pasar más tiempo aquí, y podrán regresar. Yo me quedaré en la isla para averiguar quiénes son los líderes de las otras clases. Es la única forma de que el plan de 0 puntos funcione. Eso es demasiado arriesgado para ti, Rayuen. Incluso si guardáramos recursos para un solo estudiante, tendrías que buscar comida y agua. Cuckoo, no esperaba tal preocupación de tu parte, Song-kun. Pero no es necesaria. Puedo arreglármela solo, sin que nadie me encuentre. Aunque, para aumentar las probabilidades de éxito, también te pediré que participes. Ya me lo esperaba. Sería la primera vez que trabajaríamos mano a mano para superar una prueba. Por ahora, busquemos un buen lugar donde instalarnos. Luego veremos qué comprar con los puntos. Aunque varios compañeros no parecían del todo convencidos, comenzaron a seguirlo. Cargaron los suministros y nos adentramos en el bosque. Con Rayuen a la cabeza, avanzamos lo suficiente para que la playa aún fuera visible, caminando de manera calculada para no separarnos demasiado del punto de desembarco. Claramente, ya tenía en mente un lugar para el campamento. Al poco rato llegamos a un pequeño acantilado, donde las olas golpeaban las piedras con fuerza.
Era un sitio ni demasiado cerca ni demasiado lejos del desembarco, ideal para mantener cierta distancia. Por la reacción de mis compañeros, parecía que el lugar los entusiasmaba. Vayan armando las carpas y guarden los suministros dentro por ahora. Ibuki, Kaneda, Son, acompáñenme. Con esas palabras, Ryoen se internó en el bosque. Por un momento, los mencionados dudaron en seguirlo y me miraron buscando una señal. Solo les hice un gesto antes de avanzar tras él. Sus seguidores se quedaron en el campamento, organizando las carpas y los suministros. Caminamos unos minutos hasta que la playa dejó de ser visible. Apenas se escuchaba el murmullo de las olas y las voces de nuestros compañeros. Estábamos a una distancia donde solo nosotros 4 podíamos hablar sin que nadie más nos oyera. Yo tomaré la posición de líder. La clave del plan es que crean que solo unos pocos se quedaron en la isla y que yo fui uno de los que abandonó la prueba. ¿Y nosotros? ¿Por qué nos llamaste aquí? Es sencillo, Kaneda. Quiero que cada uno de ustedes se infiltre en las otras clases y averigüe quién es su líder. Ibuki, tú irás con la clase D. Kaneda, te asigno la clase B. Y tú, Son, como estarás cerca de Sakayanagi, tendrás más facilidad para acercarte a la clase A. Espera, ¿averiguar los líderes? ¿Y qué posibilidades tenemos de que nos acepten en sus grupos? Eso es fácil. Solo deben aparentar que no estuvieron de acuerdo con mi plan y que, por esa razón, fueron expulsados de nuestra clase. Eso podría funcionar, pero no si las otras clases son lo bastante desconfiadas como para no creerlo. No se preocupen. Basta con hacerlo ver convincente, como si realmente hubieran sido echados a la fuerza. Aunque quería confiar en Ryoen, un mal presentimiento me recorría. Ese sentimiento se intensificó cuando lo vi alzar el puño en dirección a Kaneda, dispuesto a golpearlo en el rostro. Sin pensarlo, me interpuse entre ambos. ¿Qué pensabas hacer, Ryoen? TSK, otra vez con tu inútil ingenuidad, Son-kun. Se supone que estamos de acuerdo en plantear estrategias que beneficien a la clase. ¿Qué tiene que ver golpear a Kaneda con eso? Solo iba a dejarle algunas marcas. Así parecería una pelea real y sería más fácil que los aceptaran en las otras clases. Eso no tiene sentido. Confié en tu plan porque pensé que tenías una estrategia, no para participar en algo así. Desgraciado. Sabía que no podía confiar en ti. Kaneda exclamó mientras retrocedía un poco asustado por lo que iba a pasar. Ibuki, por su parte, se mostró furiosa. Su mirada se endureció y adoptó una postura de ataque, lista para enfrentarse a Ryoen. ¿De verdad creen que unas palabras bonitas y un poco de camaradería servirán en esta prueba? Si no vamos con todo desde el inicio, las demás clases nos superarán. Eso no justifica hacer sufrir a otros. Entonces dime, ¿qué propones? ¿Tienes una mejor idea? Si lo único que quieres es descubrir a los líderes de las otras clases, puedo encargarme yo solo. Mis palabras sorprendieron a los 3. Kaneda e Ibuki me miraron con incredulidad. No esperaban que aceptara seguir el plan de Ryoen, aunque fuera bajo mis propios términos. Tienes demasiada confianza en ti mismo, Son-kun. ¿Qué me garantiza que cumplirás? Más aún, sabiendo que ahora trabajas como guardián de esa Sakayanagi. Ella no intervendrá en nada relacionado con nuestra clase. Su participación ni siquiera cuenta para la suya. Y si quieres un seguro, te lo daré. Si no cumplo, me retiraré voluntariamente del liderazgo de la clase. No me opondré a tus planes futuros y haré lo posible por ayudarte. Dije esas palabras con firmeza, sin un atisbo de duda. Ryoen me observó con interés, impresionado por mi resolución. Kaneda e Ibuki, en cambio, quedaron en shock. No lo hagas. Solo quiere obligarte a participar en ese estúpido plan. Fue Ibuki quien exclamó con fuerza, a pesar de que no lo conocía del todo aún, no estaba dispuesta a verme baja el mando para que ninguno de ellos sufra por las acciones de Ryoen. Interesante oferta, Son-kun. ¿Estás seguro de prometerme algo así? Por supuesto. Cumpliré con mi palabra. Ryoen sonrió ampliamente y extendió la mano. Yo respondí estrechándola, aunque intentó apretar con fuerza para imponerse. No me inmuté. Espero con ansias la final de esta prueba. Sin más, se dio media vuelta y regresó hacia la playa. Kaneda e Ibuki se quedaron mirándome en silencio, incapaces de creer el acuerdo que acababa de hacer con Ryoen. No se preocupen por mí, disfruten de sus vacaciones. Kaneda fue el primero en marcharse, aún con dudas en su expresión. Ibuki, en cambio, permaneció unos segundos más, mirándome fijamente. En sus ojos había decepción, pero también preocupación. No era necesario que me defendieras.
Yo sola podría haberme encargado de alguien como Ryan. ¿Y qué clase de líder sería si me hago el ciego y dejo pasar algo así? Tonto, eso solo te convierte en un líder ingenuo, pero alguien en quien confiar. Con esas palabras, Ibuki se giró y caminó hacia la playa. Solté un suspiro pesado. Sabía que aceptar una alianza con Ryan tarde o temprano nos llevaría a un enfrentamiento. Pensé que demoraría más en llegar, pero al menos todo terminó sin mayores problemas. Era evidente que sus métodos no cambiarían de forma drástica y que tarde o temprano intentaría imponer su estilo. Mi papel sería detenerlo en el momento preciso. Para evitar más movimientos de ese tipo, tendría que participar activamente en la deducción de los líderes, aunque no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Dejando ese pensamiento de lado, me concentré en las energías que me rodeaban. Desde que nos acercamos a la isla, había sentido un ki familiar habitando en su interior. Ahora, al enfocarme, pude detectarlo con claridad. Estaba cerca de la montaña que dominaba el centro de la isla. Cuando tuviera un momento libre, probablemente en la noche, cuando todos durmieran, iría a encontrarme con ese viejo amigo. Recordé también las palabras de Sakayanagi antes de dejar el crucero. Me había dicho que me estaría esperando en el lugar donde los profesores permanecerían durante estos 7 días. Me pidió que, apenas terminara mis asuntos con la clase, la llevara conmigo. Habíamos caminado desde la costa hacia tierra firme, adentrándonos cada vez más en lo profundo del bosque. El sendero seguía recto, bastaba con girar sobre nuestros pasos para regresar al punto de desembarco. La inquietud se notaba en el grupo, algunos temían perderse entre la maleza, otros se preocupaban por lo que podríamos encontrar más adelante, y varios no dejaban de quejarse del calor sofocante. La isla era enorme, con un bosque de aire tropical. Los árboles ofrecían sombra abundante, pero no suficiente para aliviar el bochorno que nos envolvía. Si no establecíamos reglas claras como clase, sería imposible superar siquiera el primer día. Todos debían cooperar, de lo contrario, gastaríamos los puntos en cosas innecesarias y nos quedaríamos sin nada para los días siguientes. Oye, Karuizawa, Hirata es increíble. Hace todo lo que los demás no quieren hacer. Puf, por supuesto. Si pidiera ayuda a otros chicos, parecería lamentable. Deja todo a Hirata. Karuizawa y Shinohara reían mientras observaban a Hirata, que cargaba con entusiasmo la tienda de campaña. Caminaba junto al grupo de Karuizawa, recibiendo miradas de admiración. Otros chicos también ayudaban con los paquetes, mientras las chicas avanzaban a su propio ritmo, cargando solo su equipaje personal. Orikita, fiel a su decisión de mantenerse aislada, caminaba al final de la fila, lenta y silenciosa. A veces se detenía, hacía algún gesto pensativo y luego retomaba la marcha. Yo me mantenía a su lado. ¿No estás de buen humor? Honestamente me siento un poco melancólica. No estoy hecha para esto. Vivir en una isla desierta, rodeada de tanta gente, no es mi estilo. Era evidente que, más allá del espíritu de cooperación, Orikita no se veía como parte de un grupo. Aunque sabía que mezclarse con los demás podía ser beneficioso, admitirlo en voz alta era algo que nunca haría. Me pregunto qué estarán haciendo las otras clases. Me interesa ver su actitud. Si la clase A y la clase B aplicaron planes estrictos para limitar el uso de sus puntos, nosotros también debemos estar preparados. No podemos permitir que haya una gran diferencia. La seriedad en su mirada me hizo comprender que esa determinación era real. El cansancio y la presión podían cambiar el comportamiento cotidiano de cualquiera. Aquí, el verdadero antagonismo era evitar quedar rezagados frente a la clase A. Quedar detrás de las clases superiores sería terrible. Lo que dijo Chabashira Sensei pensé que era una broma en ese momento, pero, ¿realmente no estás interesado en ascender a una clase alta? No tengo dudas al respecto. Incluso Ike y los demás no quieren quedarse atrás de la clase A. Estaré feliz si logramos una buena asignación mensual y tengo la suerte de poder asistir a la clase A. Las personas que ingresaron a esta escuela lo hicieron pensando en aprovechar los privilegios que podrían obtener. Orikita tosió ligeramente, con un aire confuso. Originalmente, al momento de la inscripción, se suponía que la entrada a la universidad y un futuro laboral estaban garantizados por la escuela. Muchos estudiantes lo esperaban con ansias. ¿Por qué elegiste esta escuela? Acerca de eso, puedo decir lo mismo, para usar abierta y desvergonzadamente esos privilegios. Ya veo. Esta vez tosió con más fuerza. Yo ya lo había entendido,
Orikita se inscribió aquí para estar en la misma escuela que su hermano. Subir a la clase A no era solo por ella misma, sino para ser reconocida por él. No es agradable que fisgonees en el pasado de una persona. Este es un buen ejemplo de ello. Pronuncié esas palabras con un tono burlón, buscando desviar su verdadera intención. Orikita quería indagar en mi historia, analizar poco a poco mi comportamiento para descubrir algo de mi pasado. Aunque apreciaba estos momentos de conversación, no podía permitir que su curiosidad creciera demasiado. Al poco rato, Hirata pidió a todos que se detuvieran. Ya habíamos recorrido una distancia considerable, suficiente para que el calor se mitigara bajo la sombra de los árboles y para que nadie ajeno a nuestra clase pudiera escucharnos. Durante el descanso, algunos chicos se reunieron y comenzaron a debatir. Hirata defendía la compra de baños, mientras que Ike, Yukimura y otros se oponían, alegando que sería un gasto innecesario de puntos. Según Yukimura, si se organizaba bien el tiempo de uso, todos podrían utilizarlo sin problema. Su argumento fue respaldado por varios, lo que provocó indignación entre las chicas. La discusión se prolongó, y el ambiente se tensó. Las chicas comenzaron a gritar contra los chicos, mientras Hirata intentaba evitar que la situación se descontrolara. Algunos observaban expectantes, disfrutando del caos. Por mi parte, además de considerar las palabras de Chabashira Sensei y cómo cumplir con sus expectativas, tenía que soportar este tipo de disputas. Independientemente de lo que decidiera la clase, no pensaba pasar 7 días en martirio, mucho menos soportando a estos estúpidos chicos. Se comprarán los baños. Fin de la discusión. Mi voz resonó fuerte y clara, captando la atención de todos. El silencio fue inmediato. Sorprendidos por mi interrupción, los que apoyaban a Yukimura recuperaron fuerzas y lanzaron sus quejas contra mí. ¿Por qué tendríamos que hacerte caso? Todos deben opinar en un asunto como este. Sin una votación no gastaremos los puntos. No sería justo. ¿Justo? ¿Quién de ustedes tiene derecho a hablar de justicia? Enfaticé mi voz, haciéndola más profunda. Los chicos se pusieron nerviosos. ¿Serás tú, Ike? ¿O tú, Yamauchi? ¿Tal vez tú, Sotomura? No, ninguno de ustedes merece siquiera el derecho a quejarse. Mis palabras fueron directas y cortantes. Los mencionados temblaron, incapaces de responder. ¿Acaso olvidaron lo que querían hacer en las clases de natación? Respóndanme, ¿eso fue justo para nosotras? Ante esa acusación, sudaron de miedo y retrocedieron, bajo la mirada severa de las chicas. Ninguno se atrevió a decir más. Se dispersaron, dejando a Yukimura como el único opositor. No tengo queja contigo, Yukimura. Eres alguien que se enfoca en sus estudios y no se deja llevar por las tonterías de los demás. Pero si tu idea es que organicemos un horario para usar un baño improvisado de cartón, déjame decirte que es lo más estúpido que has dicho desde que inició el año escolar. ¿Qué? ¿Estúpido? Me insultas. ¿De verdad crees que por ser inteligente y tener buenas notas eso servirá en esta prueba? Déjame romper tu burbuja, estás completamente equivocado. Sabía que era el centro de atención, pero no me detuve. Tenía que dejar las cosas claras. Tenemos que reunir comida, conseguir agua potable, construir nuestro campamento, decidir quién será el líder y asegurarnos de que nadie lo descubra. Y todo eso en un ambiente hostil, vegetación densa, calor sofocante. Debemos afrontarlo como clase para superarlo. ¿Y tú quieres que, en el único momento en que podamos relajarnos, usemos un baño de cartón? Pues no. No pienso cambiar mi decisión. Se comprarán los baños. Si Chabashira Sensei hubiera estado presente, seguramente me habría dedicado una sonrisa astuta. Al terminar mi declaración, Yukimura intentó replicar, pero no encontró argumentos sólidos para rebatirme. Finalmente desvió la mirada y asintió, aceptando su derrota en silencio. Las chicas, que hasta entonces habían observado expectantes, se acercaron para elogiarme. Eso fue increíble, Ayano Kouji-kun. Lograste imponerte sobre todos ellos. Jamás pensé que actuarías de esa manera. El grupo de Karuizawa me rodeaba con entusiasmo, salvo Kusida, que se limitó a observarme fijamente, con esa pequeña sonrisa que nunca dejaba ver del todo sus intenciones. A lo lejos, noté a Sakura apartada del grupo, pero con una expresión de alivio y felicidad. Supuse que, por su timidez, no se atrevía a enfrentarse a los chicos, aunque claramente estaba satisfecha con el resultado. Al poco rato, Hirata propuso explorar los alrededores para encontrar un buen lugar donde establecer el campamento base.
se organizaron grupos de 3 voluntarios para la tarea. Aunque intentó animar a los chicos después de mi dura reprensión, muchos seguían abatidos por mis palabras. Yukimura, sentado bajo un árbol, suspiraba pesadamente. Incluso cuando Hirata se acercó a hablarle, apenas respondió con frases cortas, sin ganas de continuar la conversación. En ese momento, Horikita se acercó a hablarme. Interesante espectáculo el que diste hace unos momentos. ¿No que querías una vida escolar pacífica? ¿A qué se debió ese arrebato tuyo? Solo estaba cansado de escuchar cómo se gritaban unos a otros. Aún así, redujiste los puntos que teníamos en el primer día. No sé si eso sea bueno para nosotros. ¿Acaso estabas dispuesta a usar ese cartón como baño? Ella no respondió. Permaneció en silencio, seguramente reflexionando si la compra de los baños era realmente un gasto justificado. Mientras más chicos se ofrecían como exploradores, varias chicas también se animaron a participar. Cuando Kusida levantó la mano, muchos de los que antes no querían involucrarse se apresuraron a ofrecerse, deseosos de acompañarla. Esta era una buena oportunidad para ir a investigar las otras clases. Levanté la mano para unirme a la búsqueda. En ese mismo momento, Sakura también la alzó, mostrando su intención de ser mi compañera. No tuve problema en aceptarlo. Sin embargo, para mi mala suerte, el tercer integrante de nuestro grupo resultó ser Koenji. Solté un suspiro resignado. Mi idea de participar había terminado en un equipo compuesto por alguien tan impredecible como él y una chica tranquila y dócil como Sakura. Puede que no surgieran dificultades en el camino, pero con mi suerte, quién sabe lo que podríamos encontrar en esta exploración. Por pedido de Rayuen, me indicó que trajera la tarjeta de identificación en su nombre. Si estaba dispuesto a ayudarlo en este plan, lo mejor sería comenzar con una pequeña distracción, hacer que los demás estudiantes sospecharan que yo era el verdadero líder de la clase. No lo olvides, estudiantes son, solo los líderes pueden reclamar las zonas. Gracias por el recordatorio, Sakagami-sensei. Con la ayuda del profesor, obtuve la identificación a nombre de Rayuen Kakeru. Era una tarjeta cristalina de color verde, en un lado estaba el nombre y en el otro la foto del estudiante. La guardé con cuidado en mi bolsillo, procurando que nadie la viera. Fufu, pensé que tardarías más en venir a recogerme, Son-kun. Con una sonrisa serena, Sakayanagi se acercó a mi lado. Sostenía su bastón en una mano y un maletín en la otra. Estuve conversando un rato con mis compañeros en el campamento. No creí que me demoraría tanto. Está bien, lo importante es que ya estás aquí. Déjame ayudarte con eso. Iremos por el bosque, no quiero que tropieces en la arena. Fufu, agradezco tu amabilidad, Son-kun. Estoy segura de que ambos disfrutaremos de estas vacaciones. Tomé el equipaje que llevaba y la ayudé a cruzar la arena hasta el bosque, justo en la zona donde habíamos desembarcado al inicio. Ya no quedaba ningún estudiante allí, ni siquiera alguien de la clase se había quedado junto a Sakayanagi. ¿Todos tus compañeros se adelantaron a buscar un lugar para acampar? Podría decirse que sí. Además de mí, hay otro estudiante que quiere liderar la clase, Kazuragi Koei. Quiere demostrar su valía superando esta prueba. ¿En serio? ¿Y tus amigos? ¿Ninguno se quedó para ayudarte? Insistieron en acompañarme hasta que llegaras, pero les pedí que se enfocaran en la prueba. No puedo permitir que mi presencia afecte el rendimiento de mi clase. Ya veo, debe ser difícil tener que tomar decisiones así. Fufu, con el tiempo aprenderás qué tácticas considerar y qué estrategias vale la pena arriesgar. Mientras avanzábamos por el bosque, noté cómo las presencias de otros estudiantes se iban reuniendo en distintos lugares. Al igual que nosotros, ya estaban buscando sitios donde pasar los 7 días. Curiosamente, también percibí que un estudiante de otra clase se dirigía hacia donde estaba mi grupo. No tardamos en llegar al área donde se habían levantado las carpas. Las chicas guardaban sus equipajes, mientras los chicos exploraban los alrededores de la playa. Algunos se acercaban al pequeño acantilado. Vaya, interesante estrategia la que ha decidido tomar tu clase, Son-kun. ¿De verdad lo has descubierto? No del todo, pero puedo hacerme una idea general de lo que planean. Aunque no me afectaba que ella lo supiera, me preocupaba cómo podrían reaccionar mis compañeros si se enteraban de que Sakayanagi intuía nuestro plan. Como le mencioné a Rayuen-kun, solo estoy aquí como un estudiante que quiere disfrutar de sus vacaciones.
no me involucraré en la prueba. Incluso si me contaras todo lo que trama, no iría a revelarlo a mi clase. Bueno, gracias por esa consideración, supongo. Al acercarnos más a las carpas, varios compañeros se giraron sorprendidos al verme acompañado por una estudiante de otra clase. Gohan, Ibuki-san me contó lo que pasó con Rayoen-kun. ¿Estás bien? Y Yori se acercó con clara preocupación en el rostro. Descuida, no me hizo nada. Menos mal, cuando te vi reunirte con él en el bosque pensé que algo malo podía pasar. Se puede decir que evité que ocurriera algo malo. Solo que ahora tendré un poco más de trabajo de lo esperado. No sabía si Rayoen iba a contarles todo su plan, así que debía asegurarme de que no se divulgara demasiado. Se me olvidaba, ella es Sakayanagi Arisu, estudiante de la clase A. Nos acompañará estos 7 días. Oh, cierto, aún no me presenté. Soy Siina y Yori. Me alegra conocer a más amigas de Gohan. Fufu, el gusto también es mío, Siina-san. Me sorprende que puedan llamarse por sus nombres tan naturalmente. Parece que su relación es bastante especial. Solo pude reír ante el comentario de Sakayanagi. Conocía bien la intención detrás de sus palabras, pero para Iyori no fue más que un halago inocente. Iyori, quiero pedirte un favor. Lleva a Sakayanagi con las chicas. Yo aún tengo que arreglar algunas cosas con Rayoen. Entiendo. Ten cuidado, Gohan. Déjame ayudarte con tu equipaje, Sakayanagi-san. Aprecio tu amabilidad, Siina-san. Nos veremos después, Son-kun. Mientras Iyori ayudaba a Sakayanagi a llegar a la carpa de las chicas, varios compañeros las observaban con curiosidad, murmurando entre ellos. No pude hacer mucho para evitarlo. Al poco rato, Rayoen apareció cerca del lugar donde nos habíamos reunido. Me hizo una señal discreta para que me acercara. Parecía no querer alzar demasiado la voz debido a la presencia de Sakayanagi. Lo entendí de inmediato. Desde que la vio, no dejó de lanzarle miradas nada amistosas. ¿Qué sucede? Aún faltan detalles para iniciar el plan. No le contaste nada a tu amiguita, ¿verdad? No mencioné nada de esto. Con un bufido de molestia, me indicó que lo siguiera. Nos adentramos en el bosque, alejándonos lo suficiente para que la playa ya no fuera visible entre la maleza. A los pocos segundos, otra figura emergió del lado opuesto, un estudiante. Espero que la razón por la que me llamaste aquí sea realmente útil, Rayoen. Se trataba de un joven fornido, de aspecto serio. Lo más llamativo era que estaba completamente calvo, algo extraño para alguien de nuestra edad. Pensé que quizás se debía a una enfermedad. Supongo que tú eres Son Gohan, ¿verdad? Soy Kasuragi Koei, de la clase A. Ah, por eso me parecías conocido. Eres compañero de Sakayanagi. Apenas mencioné su nombre, Kasuragi frunció el ceño con evidente molestia. No entendía la razón, después de todo eran compañeros de clase. Dejemos las presentaciones. Te llamé aquí, Kasuragi, para proponerte una alianza. ¿Una alianza? ¿En medio de esta prueba? Rayoen sonrió con esa arrogancia característica. Te convendría aceptarla. Desde que se extendió el rumor de que no pudiste entrar al consejo estudiantil, la facción de Sakayanagi ganó más control. El comentario lo incomodó aún más. No comprendía por qué Rayoen insistía en provocarlo si lo que quería era una alianza. Es una buena oportunidad para que recuperes algo de influencia en tu clase. Rayoen sacó un documento y lo desplegó frente a nosotros. Estaba lleno de condiciones y detalles sobre la alianza entre la clase C y la clase A. Era sorprendentemente elaborado, similar al contrato que Orikita me había mostrado en otra ocasión. Me tomé la molestia de incluir todos los datos necesarios para ambas clases. Si algo no te parece correcto, puedo ajustarlo ahora mismo. No, está bien. Me impresiona que hayas preparado algo tan completo. ¿Desde cuándo tenías este documento? No recuerdo haberlo visto cuando veníamos a la isla. Le pedí ayuda a nuestro profesor. Apenas lo imprimió, me lo entregó antes de comenzar la prueba. Recordé entonces las palabras de Sakagami-sensei, cuando me dijo que, en cierto modo, apoyaba los métodos de Rayoen y que haría lo posible por respaldarlo. Si ponemos una cortina frente a la cueva y ocultamos todo ahí, nadie descubrirá el plan. Pensaste en algo muy astuto. ¿Creíste que iba a dedicarme de lleno a una prueba escolar? Odio el trabajo duro. Tomé la copia del documento y comencé a leerla. Según el contrato, la clase se transferiría 200 puntos de la prueba a la clase A, además de proporcionar la información sobre los líderes.
A cambio, la clase entregaría mensualmente 20.000 puntos privados a cada estudiante de la clase C hasta la graduación. Calculando, serían 800.000 puntos al mes para toda nuestra clase. El trato era demasiado favorable para Katsuragi, lo que me hizo sospechar, Rayoen debía tener algún truco oculto. No tengo objeciones sobre las condiciones, pero respecto a los líderes, necesitaré más que palabras. Muéstrame una foto de la tarjeta o la tarjeta misma. Claro. Pero cuando formas una alianza, deberías confiar en tu socio. Al menos ya sabes qué hacer, Son-kun, para ayudar a nuestra clase. Solo asentí, aunque no tenía idea de cómo cumplir con lo que pedía Katsuragi. Antes de firmar, quiero aclarar algo, Son-gohan. ¿Qué intención tiene Sakayanagi al venir aquí? Sabíamos desde hace una semana que no participaría en la prueba, y ahora resulta que sí. Incluso está acompañada por ti. Me sorprende que Rayoen no tenga problema con eso. No me involucres con ella, Katsuragi. Todavía me molesta verla cerca de mi clase. Era lógico que surgieran esas preguntas. Si lo que Rayoen decía sobre las dos facciones en la clase A era cierto, entonces Katsuragi no estaría cómodo con la presencia de Sakayanagi. Por lo que sé, solo vino a disfrutar de las vacaciones. Más allá de eso, desconozco sus intenciones. Según lo que comentó, su participación sigue siendo considerada como ausente. Incluso si quisiera intervenir, no serviría de nada, ya que la escuela no la contabilizaría. Ya veo, si es así, no tengo problema en aceptar esta alianza. Katsuragi firmó el contrato y se retiró en silencio. Aún no podía creer que Rayoen hubiera ideado algo tan elaborado, pero lo importante ahora era descubrir cuál era su verdadero objetivo con este acuerdo. Volvamos. Debemos mostrar este documento al profesor para que lo valide. Solo nos quedarán 100 puntos, pero estoy seguro de que será suficiente para disfrutar este día. Por el momento, decidí dejar que Rayoen actuara según sus planes, aunque lo vigilaría para que no cruzara ciertos límites. Cuando tuviera un momento libre, investigaría esa presencia oculta que había sentido en lo profundo de la isla. En cuanto pusimos un pie en el bosque, nos envolvió la exuberante y densa vegetación. Era un alivio escapar de la luz directa del sol que nos castigaba en la playa, pero la humedad hacía que el calor resultara casi insoportable. Una oleada de frescura recorrió la parte posterior de mi cuello, como un breve aleteo de abanicos, aunque pronto se desvaneció. Tuve la sensación de que esta misión podía fracasar antes de empezar. Caminar desde la playa hacia el interior de la isla consumía gran parte de nuestra resistencia. El sendero no era fácil ni conveniente, cuanto más avanzábamos, más difícil y tortuoso se volvía. Sakura y yo caminábamos a nuestro propio ritmo, mientras Koenji se adelantaba cada vez más, balbuceando tonterías sobre lo maravilloso que era caminar entre tanta vegetación. Ni siquiera me molesté en responderle, en realidad, no creo que nadie pueda mantener una conversación coherente con alguien como él. ¿Deberíamos decirle que no se adelante demasiado? No creo que nos escuche. Está demasiado concentrado en su propio espectáculo. Entiendo, será difícil seguirle el ritmo. No te preocupes. Si llegamos a perderlo, simplemente volvemos al lugar donde descansamos antes. ¿Y si Koenji-kun se pierde en el camino? Alguien como él, aunque se adentre más en el bosque, de alguna forma regresará sin problemas. Al volver a mirarlo, lo vi balanceándose entre los árboles con sorprendente agilidad. Ni siquiera me di cuenta del momento en que había trepado. Con un suspiro, seguimos avanzando en la dirección que marcaba. Creo que lo mejor hubiera sido esperar a que otros se ofrecieran para esta búsqueda y recién ahí levantar la mano. Oh, si lo dices así, creo que tienes razón. ¿Y por qué levantaste la mano, Sakura? Pensé que descansarías un rato más junto a Asebe. Bueno. Asebe-san estaba agotada, no quería molestarla. Y también, quería apartarme un poco de la atención del grupo. Sakura era dócil, pero en esta conversación no retrocedió. Al inicio del viaje escolar parecía mucho más pasiva. Pensé que se disculparía, pero, aunque su timidez era evidente, continuó caminando a mi lado con firmeza. Ya veo, supongo que yo también pensaba en lo mismo. Aunque creo que estarías mejor en el grupo de Kusida. Pareces llevarte bien con ella. Es que no quería acercarme. Parecía un poco molesta desde la mañana, no quería incomodarla. Me sorprendió que Sakura pudiera percatarse de esos sutiles cambios en Kusida. Tenía una sensibilidad especial para notar detalles en las personas. Mientras tanto, Koenji, aunque se adelantaba mucho, daba vueltas entre los árboles como si nos esperara.
Solo cuando nos acercábamos volvía a moverse, como si quisiera mantenernos a su ritmo. Su extravagante forma de desplazarse le permitía observar más de la isla desde lo alto y evitar obstáculos que nosotros no podíamos esquivar. De pronto, Koenji detuvo su frenético andar y descendió con una pirueta dinámica, demostrando su excelente estado físico. Ustedes, gente común, con su lento andar me impiden mostrar mi perfección física en todo su esplendor. Sería mejor que se rindieran y volvieran con los demás. Con una sonrisa arrogante, nos señaló. Técnicamente, formamos un grupo para explorar. Tú mismo te ofreciste. ¡Ja! Solo aproveché el momento para disfrutar de la naturaleza. Además, pensé que sería interesante ver tu repentino actuar, joven Ayano Kouji. No supe cómo tomar ese comentario. Podría parecer que tenía cierta fijación en mí, pero siendo Koenji, tan impredecible y molesto, seguramente solo se refería a que le había parecido entretenido mi reprimenda a los chicos. Aunque hasta ahora no hubo más espectáculo de tu parte, ¿será por la presencia de tu pequeña compañera? Dirigió su mirada a Sakura, que instintivamente se ocultó detrás de mí. En fin, no quiero perder más tiempo. Les aviso que disfrutaré de este rato libre moviéndome al son de la naturaleza. Brillaré maravillosamente en este lugar. Dándonos la espalda, comenzó a trepar de nuevo a los árboles. Decidan ustedes si volver o seguirme. Pero, en consideración de haber llegado hasta aquí, les recomiendo regresar. Sería una lástima que ensucien sus adorables rostros. Adiós. Con esas últimas palabras, desapareció entre las ramas, balanceándose con velocidad. De todos los estudiantes de la clase D, Koenji era sin duda el más extraño. No había nada en el que pudiera captar o analizar, salvo su actitud narcisista y arrogante. Eso fue muy incómodo. Aunque me gustaría culpar al calor, creo que su cabeza ya es rara de por sí. Oh, si tú lo dices. Koenji siempre ha actuado raro desde el principio. Me contuve para no reír. No esperaba que Sakura dijera algo tan severo sobre otra persona, probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo directa que había sido. Ahora, sin Koenji a la vista, solo quedábamos nosotras dos en la exploración. Aunque Sakura mostraba signos de agotamiento, no parecía tener intención de rendirse. Supongo que solo nosotras seguimos en esta búsqueda. ¿Qué debemos hacer, Ayano Kouji-kun? Por ahora, descansemos un poco. Quiero explorar un poco más antes de regresar. Ella asintió y se sentó junto a un árbol. Imité su gesto, estirando las piernas. ¿Eres atlética, Ayano Kouji-kun? No pareces muy agotada. Solo me ejercito de vez en cuando. Pero incluso así, en este ambiente es difícil no cansarse. Yo siento como si el cuerpo se entumeciera. No te preocupes. Descansa unos minutos y se te pasará. Ahora que no tenemos que seguir el ritmo de Koenji, caminaremos con calma. Con otro sentimiento, ambos nos recostamos contra el tronco, disfrutando de la sombra abundante que el sol nos regalaba en ese momento. Aún así, el bochorno seguía presente en el aire. No debíamos descansar demasiado. No quería que algún insecto o mosquito terminara pegándose a mi piel. Habiendo recuperado fuerzas, continuamos caminando por el sendero hasta que llegamos a lo que parecía la entrada de una cueva. Vacía y silenciosa, se abría como un enorme agujero en la ladera de la montaña. A primera vista parecía natural, pero al observar con más atención, el interior mostraba refuerzos firmes y soportes bien colocados. Tal vez aquel agujero había sido creado o modificado por manos humanas. Podría ser un sitio para reclamar. Es probable. Lo mejor será asegurarnos. Podría servir como base para nuestro campamento. Las cuevas, desde tiempos antiguos, han sido refugio y vivienda. Si este lugar estaba designado como punto de prueba, debía haber alguna evidencia inscrita en su interior. Me acerqué con cautela para verificarlo, pero entonces vi a un hombre salir desde las profundidades. De inmediato tomé el brazo de Sakura y la jalé hacia la sombra. Ella me miró confundida, buscando una explicación, pero le tapé la boca con mi mano y le hice una señal de silencio. Lo sentí por ella, pero no podía arriesgarme. El hombre se detuvo en la entrada y permaneció inmóvil, mirando hacia el sudoeste. Estuvo allí 1 o 2 minutos, sin moverse. Luego, con firmeza, volvió a internarse en la cueva. En su mano sostenía con fuerza algo parecido a una tarjeta. Una voz surgió desde el interior. Me replegué aún más, aturdida. Si este es el tamaño de la cueva, 2 tiendas serán suficientes, Kasuragi-san. Tuvimos suerte de encontrarla tan rápido. ¿Suerte?
Ya sabía de esta cueva antes de desembarcar. Era inevitable hallarla. Ten cuidado con tus palabras. No sabemos si alguien nos escucha. Como líder, no puedo permitir ni el más mínimo error. El diálogo continuó, revelando detalles inquietantes, el recorrido del barco, las pistas de la escuela, la estrategia de la clase. Kazuragi hablaba con calma, pero cada palabra dejaba claro que no era casualidad que hubieran encontrado este lugar. Esperé largo rato hasta que sus voces y pasos se desvanecieron. Solo entonces solté a Sakura. Se fueron. Perdón por eso, no quería que nos descubrieran. Ella estaba conmocionada, exhausta. Tomó aire con fuerza antes de hablar. Sentí mi corazón latir tan rápido, si vuelve a pasar, avísame antes. No creo soportar otra vez algo así. Aunque pensé que su reacción era exagerada, asentí. Su respiración se estabilizó mientras acomodaba sus lentes. Esos dos, parecen de la clase A, por lo que dijeron. Lo preocupante era que habían abandonado el lugar sin dudar. Eso significaba que ya lo habían reclamado y no necesitaban permanecer allí. También existía la posibilidad de que otra clase intentara arrebatarlos si no dejaban a alguien vigilando. Cuando Sakura descansó, nos acercamos a la entrada. Dentro de la cueva, incrustada en la pared, había una terminal con un monitor. En la pantalla aparecía la letra de la clase A y una cuenta regresiva, 7 horas y 55 minutos restantes. Era la prueba de posesión del sitio. No podíamos interferir hasta que la cuenta regresiva llegara a 0. Usar el lugar a la fuerza era imposible. Por eso los de la clase A se habían marchado con calma. Mientras la propiedad se mantuviera, la clase A seguiría obteniendo un punto cada 8 horas. Kazuragi, además, parecía estar investigando otras instalaciones. Si había puntos con comida y agua, podrían asegurar una ventaja aún mayor. Su idea de usar el recorrido del barco como pista había sido brillante. Como era de esperar, la clase A veía el mundo desde otra perspectiva, incluso en lo más básico. Oye, Ayano Kouji-kun, la persona de antes es el líder de la clase A. Cierto. Este incidente confirmaba un error fatal. Al reclamar la cueva, la clase A había usado una tarjeta de identificación, revelando claramente quién era su líder. Kazuragi no pensó que alguien de otra clase pudiera estar observando. Examinamos el interior, pero no había nadie más escondido. ¿Qué deberíamos hacer? Descubrimos un gran secreto. Se lo diremos a Hirata después. Volvamos con los demás. El lugar ya estaba reclamado. Era seguro que los estudiantes de la clase A regresarían pronto. No quería arriesgarme a un malentendido si nos encontraban dentro de su base. Al llegar al sitio donde descansaban nuestros compañeros, vimos que los demás grupos de exploración también habían regresado. El equipo de Ike había encontrado un descampado junto a un río, un área que podía ser reclamada. Por esa razón, solo algunos volvieron, los demás se quedaron para asegurarse de que nadie ocupara el lugar. Decidí no contar lo que Sakura y yo habíamos descubierto en la cueva. Necesitaba verificar algunos detalles antes, y si se lo decía a Hirata, conociendo su carácter, no serviría de nada. Con un voto mayoritario, nos decidimos por el río como la mejor opción. Este es el lugar. Lo encontramos. Es increíble. Mientras mis compañeros observaban la zona, noté una gran roca artificial cerca de la orilla. Allí estaba incrustado el mecanismo de reclamación. El equipo de Hirata comenzó a preparar las tiendas y organizar lo necesario para establecer el campamento. Sí, la luz del sol proyecta sombras sobre el agua y suaviza el terreno. Este sitio es ideal para nuestro campamento base. Fantástico hallazgo, Ike. JE. Lo sé, ¿verdad? El río discurría con calma, ancho y sereno, rodeado por el espeso bosque y un camino de arena. Todo parecía demasiado perfecto. No era un sitio descubierto al azar, claramente había sido preparado por la escuela con un propósito específico. El río continuaba corriente abajo, y desde nuestra posición se extendía en un punto plano, único en medio de un terreno con fuertes desniveles. Tal vez no había otro lugar tan conveniente en toda la isla. Sin embargo, encontrarlo con tanta facilidad me generaba dudas. ¿Realmente teníamos derecho a mantenerlo? ¿O era una trampa para hacernos pensar que era nuestro? Mientras caminábamos paralelos a la orilla, vimos un viejo letrero de madera, uso no autorizado prohibido. El mensaje confirmaba que el lugar había sido diseñado con un objetivo claro. Con respecto a la decisión de construir nuestro campamento aquí, no hay problema en ocuparlo. Ya lo decidimos.
¿Hay alguna alternativa? La hay. Si aseguramos el río y lo mantenemos durante 8 horas, podemos ganar puntos. Pero si descubren quién es nuestro líder, estaremos en problemas. Alguien con buen ojo podría entender la gravedad de nuestra situación. Si alguien nos observaba desde los árboles, no lo notaríamos. El riesgo era real, pero la observación de Ike era precisa. Incluso si establecíamos el campamento aquí, mantenerlo sería complicado. Si otra clase intentaba arrebatarnos el río, quedaríamos atrapados. Aún así, tanto chicos como chicas aprobaron la idea de Ike. Hirata, desde su posición neutral, había reunido diferentes puntos de vista, pero parecía que desde el inicio también había considerado este lugar. Era un arma de doble filo, ganar la posesión exclusiva nos daba ventaja, pero también nos exponía. La clase A había monopolizado la cueva, y seguramente la clase B y la clase C harían lo mismo. Nosotros no podíamos darnos el lujo de perder terreno. Bien. Entonces, el siguiente punto es, ¿quién será el líder? Más que ocupar lugares, el factor clave era decidir quién asumiría esa responsabilidad. Un error aquí podía ser fatal. Mientras todos evitaban el papel de líder, Kushida pidió que nos reuniéramos en círculo. Con voz suave, comenzó. He pensado mucho en esto. Hirata-kun y Karuizawa-san se destacan, pero un líder debe ser alguien confiable y con sentido de responsabilidad. Creo que Horikita-san cumple con ambas condiciones. ¿Qué opinan? Horikita no esperaba esa recomendación, pero su expresión permaneció inmutable. Tal vez era menos arriesgado dejarla a ella, siempre observando y apuntando hacia la clase A, que confiar en otra persona. Estoy de acuerdo con Kushida-san. Horikita puede ser una buena líder. Si ella acepta, me gustaría que se haga cargo. Todas las miradas se posaron sobre Horikita. No parecía querer rechazarlo, pero tampoco se apresuraba a aceptar. No quiere hacerlo, ¿verdad? No la fuercen. Yo puedo ser el líder. De repente, Sudo se ofreció, dudando de la decisión de Horikita. Irónicamente, su intervención fue el catalizador que la impulsó a decidir. Está bien, acepto. Aunque podía ser problemático, me sentí aliviado. Era mucho más seguro tener a Horikita como líder que a Sudo o Ike. Tan pronto como escuchó las palabras, Hirata se dirigió de inmediato a Chabashira-sensei para transmitir el nombre de Horikita. En poco tiempo recibió la tarjeta y, al regresar, se la entregó con discreción. Antes de entregar la tarjeta, todos tocaron el dispositivo para camuflar al verdadero líder y evitar que alguien cercano pudiera descubrirlo. Con la zona ya asegurada, pensé que las discusiones habían terminado, pero Ike y Shinohara volvieron a enfrentarse. Esta vez, el tema era el agua potable. Según Ike, el río era puro y limpio, no había problema en beberlo directamente. Para demostrarlo, recogió un poco con sus manos y lo bebió sin dudar. El gesto provocó una reacción inmediata de Shinohara, que lo miró con asco, incapaz de creer que Ike pudiera hacer algo así. La discusión se prolongó. Sudo intervino en defensa de Ike, mientras las amigas de Shinohara se unieron a su lado. Finalmente, la tensión se calmó cuando alguien sugirió hervir el agua antes de consumirla. La idea fue aceptada por ambos grupos, aunque Ike se mostró decepcionado. Con la excusa de darse un baño, se apartó del grupo, frustrado. Dejando ese asunto atrás, dirigí mi mirada hacia Horikita. Seguía apartada, cerca del mecanismo de reclamación, observando en silencio. Me pregunté si realmente comprendía las dificultades de estar sola en esta prueba. Como individuo, era excelente, pero aquí no bastaba con perseguir calificaciones en silencio. Esta prueba demostraba que había cosas imposibles de lograr sin cooperación. Tal vez Horikita lo entendiera por primera vez, que sin apoyo era impotente. Si no tuviéramos amigos, nadie se acercaría a nosotros. Sin comunicación, no habría confianza ni cooperación. Una estudiante talentosa y aparentemente perfecta dentro de la escuela podía convertirse en menos que un alumno común en esta situación. Me sorprendió cómo los chicos permitieron que las dos tiendas, ya terminadas de armar, fueran de uso exclusivo para las chicas. No percibí si hubo alguna charla o discusión para llegar a esa conclusión, pero supuse que, al tener un cuerpo más robusto, ellos sentían más calor al dormir dentro de las tiendas. Así que simplemente decidieron dormir al aire libre, como si quisieran fortalecerse con la experiencia. Sin embargo, la mayoría de mis compañeros nunca había dormido fuera de casa, y mucho menos en un entorno como este. Con eso resuelto, Hirata pidió formar otro grupo para buscar leña y preparar una hoguera.
Pensé en aprovechar la oportunidad para seguir explorando los alrededores, pero al ver que Yamauchi levantó la mano, decidí declinar. Aunque Kowenji era narcisista y poco considerado con los demás, al menos resultaba más útil que alguien como Yamauchi, que solo actuaba como un estúpido y mentía descaradamente para llamar la atención de las chicas. Después de reunir varias ramas, los chicos intentaron encender la hoguera, pero sus esfuerzos fueron inútiles. De no ser por la intervención de Ike, habrían gastado todos los fósforos en vano. Resultaba curioso cómo él estaba destacando en esta prueba, primero encontrando la zona, luego verificando la pureza del agua y ahora mostrando gran habilidad en tareas de campamento. Al poco rato, Kushida y su grupo regresaron con suministros de alimentos. Traían 2 mantas repletas de frutos, fresas, tomates, racimos similares a uvas y algunos kiwis. Una gran colecta que levantó el ánimo de todos. Quise acercarme a verificar lo que habían traído, pero rápidamente Kushida fue rodeada por sus amigas y varios chicos ansiosos por probar la comida. Me quedé a cierta distancia, observando junto a Orikita. Incluso Sakura se acercó a conversar con Asebe, integrándose poco a poco. Verlos actuar así, cualquiera diría que somos una clase bastante unida. Ojalá esa cooperación dure hasta el final de la prueba. El comentario de Orikita fue casi un susurro. Estaba recostada contra un árbol, como si descansara. Me sorprende más que Ike esté destacando tanto en este ambiente. En ese momento, Ike conversaba con los demás sobre las frutas, clasificando cuáles eran comestibles y cuáles no. Cuando le preguntaron quién había encendido la hoguera, lo agradecieron, señalando que el humo serviría como guía para ubicar el campamento. Aprovechando la ocasión, Ike se disculpó por su obstinada idea de conservar todos los puntos. Shinohara y Karuizawa también ofrecieron disculpas por sus palabras anteriores. Era una escena conmovedora, sobre todo para Hirata, que parecía emocionado al ver cómo la clase resolvía sus diferencias. Puede que, aun con todo lo que reunimos y preparamos hoy, no sea suficiente para llegar al último día. ¿Crees que gastaremos más puntos de lo pensado? Probablemente, estimo que cerca de la mitad, siempre que nadie se retire de la prueba. Mis palabras hicieron que Orikita desviara la mirada hacia el suelo, sin responder más. Con los compañeros reunidos, Hirata y los demás decidieron comprar comida para toda la prueba, lo que costaba 120 puntos, además de los gastos del baño. También se adquirieron cañas y anzuelos para pescar. Todo transcurría con calma hasta que un fuerte grito rompió la tranquilidad del campamento. ¡Maldito seas, Kowenji! Era Sudo, enfurecido. Los murmullos se extendieron entre los demás, no por el arrebato en sí, sino por la razón detrás de él. Me acerqué, pero la explicación de Hirata bastó para entender. Kowenji se quejó de estar en malas condiciones físicas y regresó al barco. Como se enfermó, nos redujeron 30 puntos. Es la regla. Ahora está retirado y deberá permanecer en el barco toda la semana, recibiendo tratamiento médico. No bromees. Ese idiota. ¿Qué está pensando? Incluso Yukimura, normalmente reservado, gritó y pateó el suelo con frustración. Kowenji se había retirado egoístamente, sin preocuparse por la clase ni por la pérdida de puntos. Los chicos y chicas estaban furiosos, pero sin el presente, no podían descargar su enojo. Así terminó nuestro primer día, con una desventaja que pesaba sobre todos. Para mi sorpresa, aunque Ryan permitió que la clase gastara libremente los 100 puntos restantes, no hubo gran alboroto. La mayoría se limitó a comprar lo indispensable para el campamento, además de algunos caprichos inevitables por el calor sofocante de la isla. Entre las compras destacaban 2 baños portátiles, comida suficiente para terminar el día, varias bebidas frías y una hielera para conservarlas. Fuera de eso, reinó una calma inesperada. Incluso con puntos todavía disponibles, nadie parecía interesado en derrocharlos. Ryan y su grupo, por su parte, no gastaron nada. Se mantuvieron apartados, vigilando los alrededores con la clara intención de asegurarse de que ninguna otra clase se acercara a nuestra base. Yo me limité a ayudar a mis compañeros en lo que podía. Sakayanagi también estaba allí. Se mantenía al margen, aunque Iyori la asistía cada vez que yo me encontraba ocupado. Me sorprendía lo bien que ambas parecían llevarse. De hecho, Sakayanagi había decidido descansar en la misma carpa que Iyori. No todas las chicas estaban conformes, las de carácter más fuerte murmuraban que consentíamos demasiado a la niña mimada de la clase A.
Las demás preferían ignorarla y disfrutar a su manera de aquellas extrañas vacaciones. La única cuya postura no terminaba de comprender era Ibuki. Más allá de algunas miradas tensas y pequeños roces, mantenía la distancia, probablemente porque entendía que Iyori estaba cómoda con la presencia de Sakayanagi. Cuando cayó la noche, varios decidieron encender una hoguera cerca de las carpas. La colocamos lo bastante lejos para evitar accidentes, pero lo suficientemente cerca como para iluminar el camino hacia los baños portátiles y evitar tropiezos en la oscuridad. También dejamos linternas dentro de las carpas. Poco a poco, casi todos se retiraron a descansar. La mayoría de las chicas ya se preparaba para dormir, mientras Rayen y sus seguidores improvisaron un lugar junto a la hoguera. Según ellos, lo mejor era acostumbrar sus cuerpos al entorno salvaje de la isla. Además, el humo ahuyentaría a los insectos durante la noche. Al final, solo quedé yo frente al fuego. Las llamas crepitaban suavemente, proyectando sombras danzantes sobre la tierra. No pude evitar recordar el pasado. Hubo un tiempo en que pasar la noche al aire libre, mantener el fuego encendido y buscar la forma de conservar el calor eran parte natural de mi vida. Sonreí sin darme cuenta. Jamás imaginé que, de cierta manera, terminaría agradeciendo aquellas experiencias. ¿Piensas quedarte aquí toda la noche, Son-kun? La voz de Sakayanagi me sacó de mis pensamientos. Giré el rostro y la encontré a mi lado. Había supuesto que ya estaría dentro de la carpa descansando. Solo estaba recordando viejos tiempos. De alguna forma, esto me resulta nostálgico. Ya veo. Entonces no debe ser la primera vez que acampas, ¿verdad? Jeje, supongo que podría decirse. Reí suavemente. Si le contara que no solo acampé, sino que pasé mi infancia sobreviviendo a amenazas que nadie en esta escuela podría imaginar, probablemente pensaría que bromeo. Deberías ir a dormir, Sakayanagi. El viento sopla a nuestro favor y hace que el calor sea más soportable. Así te será más fácil conciliar el sueño. Fufu, lo sé, Son-kun. Si Ina-san me está esperando desde hace rato. Alzando la mirada, vi a Iyori en la entrada de la carpa, saludándonos con la mano y haciéndonos un gesto para que no nos desveláramos demasiado. No te quedes despierto hasta muy tarde, Son-kun. Descuida, buenas noches. Hasta mañana. Con esa pequeña despedida, Sakayanagi se levantó y caminó hacia la carpa. Poco después, la luz del interior se apagó. La hoguera seguía encendida. A mi alrededor solo quedaban el sonido del fuego y los ligeros ronquidos de algunos chicos. Era el único despierto. Cerré los ojos por un instante y expandí mis sentidos. Todas las presencias cercanas estaban en reposo. Más allá de nuestra posición, percibí 3 grupos dispersos en distintos puntos de la isla. Pero la presencia que buscaba estaba mucho más arriba. Era el momento perfecto. Con un movimiento rápido, me interné en el bosque. El roce de las hojas produjo un sonido breve, así que me detuve un instante para comprobar si alguien se había despertado, pero todos seguían en el mismo estado. Sin perder más tiempo, alcé vuelo y me dirigí directamente hacia aquel ki familiar. Pensé que tendría que pasar cerca de una de las otras clases, pero para mi fortuna solo estaban instalados en una cueva situada en la base de la montaña. Mi destino se encontraba mucho más arriba, cerca de la cima, en un lugar al que casi nadie podría llegar a pie. Mientras descendía, distinguí una gran abertura entre los peñascos. La luz de la luna se filtraba lo suficiente como para evitar que la cueva quedara en completa oscuridad. Al entrar, noté varios restos de frutas esparcidos por el suelo. Sin duda provenían de las que podían encontrarse al explorar la isla. No tardé en divisar una figura recostada. Cuando me acerqué, despertó. Al reconocerlo, no pude evitar sonreír. Gran Dragón. Me alegra mucho volver a verte. Mi viejo amigo reaccionó de inmediato. Con evidente emoción, comenzó a girar alegremente a mi alrededor, repitiendo mi nombre con entusiasmo. Han pasado años desde la última vez. Nunca imaginé encontrarte aquí. ¿Este es tu nuevo hogar? Con un rápido asentimiento, el gran dragón me indicó que lo siguiera. Nos internamos aún más en la cueva, atravesando un pasaje que conducía al otro lado de la montaña. La vista era impresionante. Desde allí podía observarse casi toda la isla bajo la luz plateada de la luna. En varios rincones había montones de frutas apiladas cuidadosamente. Ya veo, llevas bastante tiempo viviendo aquí. El gran dragón asintió de nuevo. Entonces salió de la cueva y se elevó en el aire.
Lo seguí. ¿Qué sucede? ¿Quieres que vuele contigo? Otro asentimiento. Sin esperar más, el gran dragón ascendió hasta las nubes. Yo hice lo mismo, colocándome a su lado. A esa altura no había riesgo de ser visto, así que aumenté la velocidad para igualar su ritmo. Y así, durante largos minutos, surcamos los cielos nocturnos. El gran dragón planeaba con una elegancia majestuosa, dominando las corrientes de aire con una técnica impecable. Yo lo acompañé, mostrándole cuánto había mejorado con el tiempo. Recorrimos cada límite de la isla desde lo alto, observando playas, bosques, riscos y montañas bajo el resplandor de la luna. La sensación era indescriptible. Libertad absoluta. Mi día en aquella isla había cambiado por completo. Reencontrarme con mi viejo amigo había sido, sin duda, una de las mejores cosas que me habían pasado desde que ingresé a esta escuela. Aunque tener una fuente de agua como el río fue una ventaja, no hizo demasiado para aliviar el calor sofocante de la noche. Aún así, para hacer nuestra primera experiencia, la velada resultó soportable. Me levanté temprano, a diferencia de mis compañeras que seguían dormidas, y salí de la carpa para refrescarme. Incluso en un bosque cálido, el agua del río era fría y deliciosa. El flujo subterráneo mantenía su temperatura estable, apenas variando al descender desde lo alto. Haber asegurado este lugar como base era, sin duda, una suerte. Al observar las carpas, pensé que debíamos mejorar la forma en que dormíamos. La tela del suelo apenas amortiguaba la dureza de la tierra, y aunque usamos mantas como colchón improvisado, el descanso seguía siendo incómodo. Tras el pase de lista matutino, cada uno quedó libre de moverse como quisiera. Hirata asignó tareas a los más confiables y comenzó a planear cómo ahorrar puntos. Los que no tenían ganas de colaborar, o quienes preferíamos cierta independencia, seguimos nuestras propias actividades. Después del desayuno, Oriquita regresó a la tienda y no volvió a aparecer en toda la mañana. Decidí aprovechar esas horas libres antes del almuerzo y me acerqué a la carpa donde habíamos dormido. «Oriquita, ¿estás aquí?» No hubo respuesta inmediata, solo el leve balanceo de la tela y un roce apagado. Finalmente, Oriquita salió lentamente, mirándome con cierta incomodidad por haberla llamado. «Quiero verificar la situación de las otras clases. ¿Quieres acompañarme?» Es raro verte tomar la iniciativa por tu cuenta. Después de todo, estoy libre por una semana. No tengo nada especial que hacer hoy, y esto es una forma de matar el tiempo. No quiero moverme demasiado. Ahora que soy la líder, existe la posibilidad de un accidente si me destaco demasiado, o demasiado poco. Entiendo lo que sientes, pero incluso si permaneces encerrada, la situación no cambiará. Además, eres la hermana del presidente del consejo estudiantil, y sus colegas lo saben. En otras palabras, hagas lo que hagas, serás un objetivo. Pensé que, si pasaba todo el día dentro de la tienda, su cuerpo terminaría sofocándose, algo que en su condición solo la perjudicaría. No me atreví a decirlo, lo tomaría como lástima. Tienes razón. No importa lo que piense, no se puede ocultar quién es el líder. Bien, también me preocupa lo que hagan las otras clases. Vámonos. Con esas palabras, Oriquita volvió a entrar en la tienda, seguramente para arreglarse y no parecer enferma. Sabía que la presión del liderazgo sería una carga pesada para ella durante toda la prueba, pero tras lo ocurrido ayer con Kusida, y quizá por orgullo, aceptó ese reto. Aún así, seguía pensando que había sido una decisión precipitada. El rencor entre ambas hacía imposible que ninguna quisiera mostrar debilidad frente a los demás, justo cuando la clase parecía, por primera vez, estar funcionando como un grupo unido. Contrario a nuestro mal presentimiento, junto con Oriquita nos dirigimos hacia la playa donde la clase se encontraba. Justo antes de salir del bosque, desde los arbustos vimos a decenas de estudiantes disfrutando en la costa. La escena superaba cualquier expectativa. No puede ser, ¿esto es posible? Oriquita murmuraba, imposible, una y otra vez, incapaz de creer lo que veía. Yo pensaba lo mismo. No era un patrón que hubiéramos imaginado. No solo habían instalado inodoros provisionales y un cuarto de ducha, sino también césped artificial con protección solar, equipo de barbacoa, sillas, sombrillas, aperitivos y bebidas. Todo lo necesario para un festival veraniego. El humo de la carne asada se mezclaba con las risas. En la orilla,
Varios estudiantes se divertían en motos acuáticas. Con un cálculo rápido, era evidente que habían gastado más de 150 puntos. ¿Qué demonios está haciendo la clase C? ¿Acaso no piensan ahorrar? La extravagancia era tan evidente que solo podíamos interpretarla como un derroche sin sentido. Vamos a verificar. Quiero saber qué está pensando Ryan. Entramos a la playa. Apenas pisamos la arena, un estudiante nos interceptó. Ryan-san los llama. Síganme. El chico parecía un lacayo obedeciendo órdenes. Como un rey, usando a sus compañeros de esta manera. Parece que nos da la bienvenida. ¿Qué hacemos? Eso depende de ti, Orikita. Bien. Vamos. Con cada paso que nos adentrábamos en esta base, el olor de la carne se intensificaba. Esto es indignante. En medio de todo eso, debajo de la sombrilla y sentado de forma despreocupada, estaba ese hombre que parecía dirigir todo aquel espectáculo. ¿Eran ustedes los que husmeaban? ¿Qué buscan aquí? Lo estás haciendo muy bien. Esto parece una juerga extravagante. Ese estudiante era Ryan, el reconocido por gran parte de los estudiantes del primer año como el tirano de su clase. Estaba recostado en una silla de playa con traje de baño, al vernos nos sonrió de forma burlesca. Como pueden ver, estamos disfrutando de las vacaciones de verano. Extendió los brazos, señalando la fiesta que se desarrollaba a su alrededor. Esto es una prueba. ¿Entiendes lo que significa? Me sorprende que ignores las reglas. Oh, estoy impresionado. ¿Eso significa que muestras humanidad incluso a un enemigo como yo? Si los líderes son incompetentes, los demás sufren las consecuencias. Eso es lamentable. ¿Cuánto gastaste en todo esto? Ja, ni lo sé. Oye, Isisaki, tráeme agua helada. Isisaki, que jugaba voleibol, corrió hacia la tienda y regresó con una botella fría. Dentro, se veían cajas de comida y agua amontonadas sin cuidado. Como ven, solo disfrutamos de las vacaciones. Es imposible que nos convirtamos en sus enemigos durante la prueba. No se trata de enemigos, sino de lo que dijimos antes. Fui tonta al venir aquí. ¿Quién es el tonto? ¿Yo o tú? ¿Supervivencia en esta isla sofocante? ¿No es ridículo? Para obtener unos míseros puntos, ustedes soportan hambre y calor. Me hacen reír. Esta prueba trata de resistencia, cálculo y cooperación. Ni siquiera podrías durar una semana gastando puntos tan despreocupadamente. ¿Cooperación? No me hagas reír. La gente traiciona fácilmente. La confianza es una mentira. Solo puedes depender de ti mismo. Si ya terminaron de husmear, váyanse. O, si quieren, únanse a la diversión. Era una provocación descarada. Lo sorprendente era que toda su clase parecía aceptar esa estrategia absurda. Odio el trabajo duro. ¿Paciencia? ¿Ahorro? No. Esta es mi forma de hacer las cosas. Bien. Haz lo que quieras. Para nosotros significa que la clase C ya está fuera de la competencia. Sin querer seguir discutiendo este asunto, Orikita se giró para marcharse, pero se detuvo un instante. Solo una cosa más. No eres el único líder, ¿verdad? ¿Qué opinas, Son-kun, de esta estrategia? Kukuku. ¿Qué te importa? Me cuesta creer que él esté de acuerdo con esto. ¿Tanta estima le tienes? Pues déjame decirte que aprobó cada decisión. Si no lo crees, pregúntale directamente. Siguiendo la dirección que señalaba, vimos a Guan bajo una sombrilla, junto a Iyori y otra estudiante que no reconocía. Las dos chicas reían mientras bebían tranquilamente, y él parecía más un guardia que un participante. Eso es imposible. Incluso un estudiante destacado merece descansar. No lo culpen por disfrutar de unas vacaciones. Ver a Gohan tan despreocupado en plena prueba era sorprendente. Aunque, en cierto modo, me beneficiaba que se dejara llevar por Ryan y no se enfocara en ganar. Sin embargo, pensar que Ryan se había rendido tan fácilmente era ingenuo. Es suficiente. A Yanokji volvamos. Si me quedo más tiempo aquí, me sentiré enferma. En su expresión se notaba un destello de decepción. Quizá esperaba que Gohan fuera alguien a quien superar, pero en ese momento no estaba a la altura de sus expectativas. Hablaremos de nuevo, Susune. Tal vez tengamos una charla más privada cuando regresemos al barco. Orikita lo ignoró con frialdad y comenzó a alejarse. Yo estaba a punto de seguirla, pero algo llamó mi atención. En el muelle había un bote, estudiantes nadando, otros jugando voleibol, una bandera ondeando, y más comida almacenada en una carpa. Todo era parte del espectáculo de Ryan, un desafío abierto a las reglas de la escuela.
Antes de retirarme, lancé una última mirada hacia Gohan. Para mi sorpresa, la chica desconocida notó que la observaba. Con una sonrisa astuta, me saludó con un gesto de la mano. Actué como si no hubiera visto nada, ignorando por completo su acción. Aunque no sabía quién era, estaba claro que ella sí me reconocía. Inesperadamente, la clase se parece encaminada a su propia autodestrucción. Así no tendrán que soportar los días de prueba en la isla. No me interesa pensar en los problemas que puedan tener con esas ideas tan banales. Lo siento, pero la clase no tendrá problemas en esta examinación. ¿Cómo no? Es imposible sobrevivir sin puntos. Eso está bien. Ese es precisamente el objetivo de Rayen. Los puntos fueron nuestro fondo para unas vacaciones de una semana, para divertirnos sin importar lo absurdo que parezca. La escuela establece reglas que pueden cambiar drásticamente al final. Así que nosotros tratamos de ahorrar recursos para pasar la semana. Exacto. Pero el plan de Rayen es distinto. Con el apoyo de Son-kun, quizá haya visto más allá de las reglas y esté aprovechando la libertad que ofrece esta prueba. No creo que esa actitud pueda mantenerse toda la semana. Déjame decirlo de otra forma. ¿Qué pasaría si el examen terminara hoy? ¿Crees que todo esto se convertiría en unas vacaciones reales? Está bien, entiendo. Pero al final, ¿qué importa si terminas con 0 puntos? Esa conclusión es demasiado simple. Es algo que pensaría Kowenji. Solo tiene que decir que está en malas condiciones físicas, o se encuentra mentalmente estable, como excusa, y eso bastaría para retirarse. De esa forma todos regresarían al barco y disfrutarían de unas vacaciones normales. No podía negar que el comportamiento de la escuela era casi enfermizo. 300 puntos apenas alcanzaban para 2 días de vacaciones. El cambio vendría inevitablemente, incluso si fingíamos ignorancia. Entonces, ¿la clase se abandonó el examen desde el principio? Quizá Rayen quería evitar los problemas que surgirían, o tal vez conservar fuerzas físicas y mentales. O simplemente elevar la moral. Este examen es literalmente un juego libre. La forma de pensar de Rayen no es del todo errada. Si perder puntos es inevitable, quizás se necesite una estrategia drástica. No podía adivinar cuándo decidió deshacerse de todos los puntos ni en qué momento. Y además está Son-kun, que parece estar de acuerdo con ese plan. Con lo que dijo en la reunión, puedo imaginar que aceptó participar para evitar que sus compañeros sufrieran 7 días de incomodidades. Mis palabras dejaron a Horikita pensativa. Finalmente suspiró, resignada. Debemos pensar en un método para recuperar puntos sin rendirnos. Su estrategia es absolutamente incorrecta. Apenas puedo entender lo que Rayen pretende, pero sus medidas tienen un efecto. Todos los que vieron esta situación sentirán ansiedad y temor. Esa impresión no desaparecerá fácilmente. No sé si desde el principio su objetivo era este. Al pasar por la playa, volví a mirar alrededor. Una táctica de 0 puntos, lo entiendo. Es intrigante. Era una idea interesante. Si lográbamos acallar las objeciones de nuestros compañeros, podríamos usarla como referencia. Este examen no se trataba solo de ahorrar puntos, sino de trazar estrategias para ganar. Lo que vimos sin duda me hizo sentirlo así. Me encontraba algo distraído mientras llevaba a Sakayanagi e Iyori unas bebidas frías. Bajo la sombrilla, disfrutaban de la brisa marina, riendo y charlando sin intención alguna de entrar al agua. De pronto, vi a Sakayanagi levantar la mano en un saludo. Seguí su mirada y distinguí, cerca del bosque, las siluetas de Ayano Kouji y Horikita. No me había percatado de que habían venido. Curiosamente, no se acercaron a saludarnos, más bien se dirigían hacia donde estaba Rayen. Supuse que algo les dijo y eso las hizo marcharse. Suspiré, pensando que luego me disculparía en su nombre si Rayen había sido grosero. Lo que me sorprendió fue que Sakayanagi la saludara, como si ya las conociera. Fufu, esperaba que tus amigas se quedaran a acompañarnos. ¿Amigas? ¿A quiénes te refieres? Iyori preguntó con curiosidad viendo en la misma dirección que Sakayanagi. Horikita-san y Ayano Kouji-kun. Los vi hablar con Rayen-kun hace unos momentos, pero ya se fueron. Una lástima. ¿De verdad? ¿Habrán venido por algo? Quizás solo querían ver nuestra base. Pero si hablaron con Rayen, seguro eso las hizo marcharse. Fufu, puede ser. Aunque no creo que se resuma a una simple visita. Son-kun. La capacidad de análisis de Sakayanagi siempre era aguda.
No me sorprendería que ya hubiera deducido el plan de Rayuen. ¿Deberíamos ir a hablar con ellas, Gohan? Puede que Rayuen haya sido grosero. No te preocupes, cuando tenga un tiempo libre hablaré con ellas. ¿No te importaría que yo te acompañe en ese asunto, Son-kun? Bueno, no tengo problema. ¿Pero no prefieres quedarte aquí a disfrutar de la playa? Solo quiero saludar correctamente a una vieja conocida. ¿Eres amiga de Ayano Kouji-kun? Fufu, digamos que sí, más bien, soy su amiga de la infancia. Aunque lo dijo con su tono bromista habitual, no parecía estar mintiendo. Son-kun, ¿podrías alcanzarnos otras bebidas? Estas ya no están frías. Está bien, pero que sea la última ronda. No quiero que se enfermen por tantas bebidas heladas. Mientras buscaba en la hielera, vi a Rayuen haciéndome señas desde la distancia. Quería que me acercara. Esperen un momento, me están llamando. Parece urgente. Les entregué las bebidas y ambas mostraron cierta decepción por mi repentina partida. Ya veo, supongo que Rayuen-kun quiere entrar en acción. Ten cuidado, Gohan. Con un asentimiento, me dirigí hacia Rayuen. A su lado estaban Albert, Isizaki, Komiya y Kondo. Los tres últimos parecían agotados, sosteniendo hojas con símbolos extraños. Lamento interrumpir tu tiempo con tus amiguitas, pero ya es hora de poner en marcha nuestro plan, Son-kun. Con un gesto, Rayuen ordenó a sus seguidores retirarse, dejándonos solos. Me mostró una hoja, un mapa detallado de la isla, con las ubicaciones de las bases de cada clase. Me impresionó lo preciso que era. Les pedí que mapearan toda la isla, especialmente las zonas ocupadas por las otras clases. Como sospechaba, las tres están en lugares que se pueden reclamar. Entiendo. Eso les da puntos cada 8 horas y asegura la identidad del líder. Exacto. Tendrán una estrategia para reclamar sin revelar al líder. Será un trabajo duro para ti descubrirlos, Son-kun. Tenía razón. Las tarjetas eran fáciles de ocultar y acercarse lo suficiente para verlas sería casi imposible sin ser descubierto. Como acordamos con Katsuragi, lo mejor es tener pruebas fotográficas. Conseguir las tarjetas sería demasiado complicado. Nadie debe darse cuenta de que descubrimos la identidad de sus líderes. Me entregó una pequeña cámara digital y una radio. Tu prioridad es identificar a los líderes. Las fotos son secundarias. Apenas lo sepas, contáctame por la radio, pero solo a medianoche. Entendido. Aparte de eso, ¿quién más se quedará en la isla? Solo tú, además de tu esa tal Sakayanagi. Lo importante es que las otras clases piensen que solo queda uno en la isla de la clase C. Además de esta misión, seguía siendo el guardián de Sakayanagi, con lo que teníamos bastaba para sobrevivir. Pero si ella decidía volver al barco, no sabía si debía acompañarla o quedarme. Por ahora, no había mostrado intención de irse. Así que debía mantener ese pensamiento en pausa y concentrarme en la prueba. Decidimos verificar la situación de las clases A y B para aprovechar mejor nuestro tiempo libre. Al adentrarnos en lo profundo del bosque, notamos en el suelo el rastro de varias pisadas que iban y venían en una misma dirección. Al seguirlas, el camino se ensanchó hasta formar un pequeño sendero. La ruta nos condujo a una cascada. En el lago que se formaba al pie de esta, junto con el riachuelo que atravesaba el bosque, se encontraba el campamento de la clase B. Al acercarnos, la diferencia con la clase D era evidente. Los alrededores del pozo que usaban como base estaban bien organizados, aunque el espacio apenas alcanzaba para extender 3 o 4 tiendas para 8 personas. Para complementar, habían instalado hamacas en lugar de más carpas. Aunque comenzamos de manera similar, los artículos que utilizaban eran completamente distintos. Me llamó la atención un dispositivo desconocido junto al pozo, pero lo que más me sorprendió fue la atmósfera ordenada y tranquila que reinaba en la clase B. Orikita-san. Y Ayano Kouji-kun. Una chica que ataba una cuerda para sostener una hamaca giró la cabeza y nos reconoció. Era Ichinose. La clase está funcionando sorprendentemente bien, pese a las dificultades con la base. Fue duro al principio, pero encontré varias formas de hacerlo funcionar. Aunque aún queda trabajo por hacer. Orikita y yo nos disculpamos por interrumpir, pero Ichinose nos recibió con amabilidad, incluso animándonos a descansar en una hamaca. Orikita rechazó la oferta y preferimos sentarnos. Bueno, ¿cuántos puntos han usado hasta ahora? ¿En qué los gastaron? Si pudieran compartir la lista de sus herramientas, nos ayudaría mucho. Por supuesto, también les daríamos información.
Ichino se sonrió y sacó un manual de su bolso. Mostró un papel en blanco donde habían anotado sus compras y lo leyó en voz alta. Hamacas, utensilios de cocina, tienda pequeña, linterna, baño provisional, caña de pescar y ducha. Si lo combinamos con comida, son un total de 70 puntos. ¿Qué es la ducha? Me gustaría saber. Era 5 puntos más barata que el inodoro provisional, pero parecía menos efectiva. Ichino se explicó con calma. En el bosque hay frutas y verduras, así que usamos los puntos para suplir lo que falta mientras buscamos suministros. Vamos al mar y pescamos. Eso es lo que comemos. El agua no nos preocupa porque tenemos el pozo. Nos llevó hasta el pozo, movió una polea y sacó agua con un cubo de madera. Al principio temíamos que estuviera contaminada. Yo fui la primera en probarla y como no tuve problemas, desde esta mañana todos la usamos. No se abalanzaron sobre el agua desde el inicio, la examinaron con cuidado antes de consumirla. La cantidad de agua es abundante, incluso suficiente para la ducha. Como era de esperar, era el lugar de la gran máquina situada al lado del pozo. Se puede calentar agua en segundos al ponerla en este tanque. Es muy conveniente. La usamos ahora porque la fuente de calor de la lata de gas puede agotarse. Si eso ocurre, pedimos suplementos. ¿Sabías de esta ducha? No. Lo escuché y la probé por primera vez. Las reglas de la escuela son aterradoras. No hay detalles en el manual y no puedes preguntar a los profesores. Tuvimos suerte de que un compañero conociera actividades al aire libre. Cerca de la ducha había una carpa automática junto a un inodoro simple. La usamos como baño privado para quienes no quieren ser vistos al ducharse. La tela es resistente al agua. El suelo dentro estaba húmedo, lo que confirmaba su uso. ¿No tienen problemas con el suelo duro al dormir? Al principio sí, pero tomamos medidas. ¿Quieren ver? Ichino se levantó la tela de la tienda y mostró un vinilo de unos 2 centímetros de grosor. Cuando pagamos por el inodoro simple, el uso del vinilo era ilimitado. Quizá usé demasiado, pero lo teníamos en grandes cantidades. Planeo devolver lo que no usemos. ¿Y qué hay del calor? Aquí se siente más fresco. Rociamos agua constantemente. Como estamos cerca del pozo, llenamos botellas y las repartimos. El suelo se remoja y con la evaporación, el efecto refrescante dura bastante. Ichinose y el resto no dependen tanto de las herramientas, disfrutan de la vida de campamento usando su ingenio. Orikita obtuvo información valiosa sobre la clase B y logró que explicaran su situación con detalle. Era evidente que aquí no se tomaban atajos y que el espíritu de cooperación estaba presente. Ya veo, es difícil que te tomes un pequeño descanso. Sí, aún hay muchas cosas incómodas que deben corregirse en nuestra clase. Intentaré solucionarlas de alguna manera. Tras reconfirmar el intercambio de información y las relaciones de cooperación, Orikita miró alrededor y suspiró profundamente. La clase B mostraba una solidaridad impecable, cada alumno cumplía su rol y lo hacía con entusiasmo. Por supuesto, había quienes preferían evitar ciertas tareas, pero el orden general era evidente. Esta clase va mejor de lo que imaginaba. Después de todo, eres tú quien los dirige, ¿verdad? Ichino se reunía y organizaba a la clase B con firmeza, tanto dentro como fuera de la escuela. ¿Y en la clase D hay alguien que reúna la aprobación de todos? ¿Eres tú, Orikita-san? No. Ese papel lo cumple Hirata-kun. Es un chico y todos se reúnen a su alrededor. Ah, el del club de fútbol. Lo sé. Es muy popular entre las chicas. Orikita no quiso profundizar en el tema y lo dejó pasar. Ichinose-san, lamento tantas preguntas, pero nos gustaría confirmar la situación de la clase A. ¿Hay algo que pueda ayudarnos a llegar a su base? Incluso una pista sería de gran ayuda. Probablemente. Al salir de aquí hay una apertura, giren a la derecha y sigan recto hasta una cueva. La clase parece estar acampando allí, aunque no lo entendí del todo. Su defensa es bastante sorprendente. ¿Qué medidas han tomado? Ver para creer. Lo comprenderán al verlo. Por cierto, si van hacia la clase A, ¿eso significa que ya conocen la situación de la clase C? Sí. Fuimos hace un rato. Hicieron cosas tan absurdas que no podíamos creerlo. Parece que no tienen intención de tomarse el examen en serio. Con 5 días restantes, era evidente que se quedarían sin puntos antes de que terminara la prueba. Ni siquiera buscaban un sitio adecuado. Los trucos astutos no sirven aquí. Rayen agotará todos los puntos. Aunque ahora parezca divertido, más tarde lo lamentará. Orikita habló con firmeza,
pero evitó mencionar el plan de sucesión del que yo le había hablado. Intuía que Ichinose lo descubriría tarde o temprano. Sin embargo, no creo que Son-kun se rinda tan fácilmente en esta prueba. ¿A qué te refieres, Ichinose-san? No pienso que deje pasar una oportunidad como esta para aumentar los puntos de clase, sobre todo ahora que sus compañeros lo ven como líder. Aún así, hacer algo tan drástico como quedar con 0 puntos en un día es incomprensible. Lo es, pero no puedo imaginarlo arrinconándose sin una razón. Me sorprendió la capacidad analítica de Ichinose. A diferencia de Horikita, que había dado por hecho que Gohan era una decepción, ella pensaba más allá de lo evidente. En cierto modo, llegó casi a la misma conclusión que yo. Después de escuchar todo esto, la mirada de Horikita se endureció con una determinación renovada. Sus palabras parecían haberle hecho ver las cosas desde otra perspectiva. Vámonos, Ayanokji-kun. Es malo para la clase B que sigamos aquí más tiempo. Gracias por tu tiempo, Ichinose-san. Nos despedimos y dejamos atrás el territorio de la clase B. La diferencia entre la clase B y la clase C era abismal, y no solo en puntos. La clase B tiene algo que la clase D no. Trabajo en equipo. Se mantienen bajo control con un liderazgo firme, imposible de manipular o dividir. En la clase D, un estudiante egoísta como Kenji podía desestabilizar al grupo sin que nadie tuviera el poder de detenerlo. En cambio, Ichinose había logrado unir a la clase B con una fuerza cohesiva que no se veía alterada por nada. Esa era la mayor diferencia entre ambas clases. Y cuanto más avanzara el examen, más evidente sería. Siguiendo las indicaciones de Ichinose, no tardamos en llegar al lugar desde donde se veía la cueva, el mismo sitio donde antes, junto a Sakura, descubrimos al aparente líder de la clase A. La entrada estaba cubierta por un grueso vinilo que impedía ver el interior. Afuera, se alineaban unos baños provisionales y una ducha improvisada. No puedo ver lo que hay adentro desde aquí. Mantener la distancia desde nuestro escondite hacía imposible confirmar algo. Ni Horikita ni yo conocíamos a los de la clase A, así que reunir información de manera sigilosa no nos llevaría a ningún lado. Me adelanté por el sendero hacia la cueva. Oye, espera un momento. Vamos. Es la clase A, claro que intimida, pero no hay mucho que podamos hacer escondidos. Junto con Horikita, me dirigí a la cueva que pensaba que era la base del campamento de la clase A. ¿Qué estás pensando? Exponernos así no nos da ninguna ventaja. ¿Y crees que ocultarnos sí? Apenas podemos ver las instalaciones. Si no entramos, nunca sabremos qué hay dentro. ¿No está demasiado tranquilo? No lo creo. No te preocupes. Su mirada fría me atravesó, pero fingí no notarlo. Naturalmente, los estudiantes de la clase A nos vieron al llegar. La cortina de vinilo seguía bloqueando toda visión. ¿Quiénes son? ¿De qué clase vienen? Este tipo era seguro. Yaiko, uno de los que había encontrado la cueva el primer día. Kazuragi no estaba a la vista. Vinimos a husmear. ¿Algún problema con eso? Horikita respondió con firmeza, como si hubiera cambiado de actitud de repente. Ahora que te has revelado como clase A, supongo que tu vida aquí no es tan fácil. Al observar la entrada cubierta por vinilo, suspiró con desdén. En lugar de ser sólido, parece improvisado. Un método cobarde, ¿no crees? Yaiko se crispó, incapaz de ocultar su irritación ante la provocación. Soy Horikita de la clase D. Lo sabía. Un montón de idiotas. Idiotas, tal vez. Pero entonces no debería incomodarte que veamos lo que hay adentro, ¿verdad? ¿O te pone nervioso que podamos ver el interior? Podría ser el caso. Entonces no hay problema. Lo siento por molestarte. Espera. No hagas lo que quieras. Yaiko se interpuso torpemente, pero Horikita lo atravesó con palabras afiladas. Voy a mirar dentro. Eso no viola ninguna regla, ¿o sí? Deja de jugar. Esto está ocupado por la clase A. La clase D no tiene permiso. ¿De verdad ocuparon este lugar? No lo sabía. ¿Está el dispositivo adentro? Ese sí. Así que aléjate. No hay reglas que prohíban entrar. Claro, no podemos usar la cueva mientras esté ocupada, pero es distinto a monopolizarla. También tenemos derecho a verificar el interior o el dispositivo. De lo contrario, cualquiera podría adueñarse de todos los sitios por la fuerza. Y esa no es la intención de la prueba. Las palabras de Horikita dejaron a Yaiko sin argumentos. Justo cuando intentaba apartar el vinilo, un chico alto apareció y se adelantó con paso firme. ¿Qué estás haciendo? No recuerdo haber aprobado visitas.
Kazuragi-san. Vinieron a husmear nuestra base. Son unos asquerosos. Exageras. Es solo vinilo. Déjame ver qué pretenden. Entonces debería estar bien echar un vistazo. Pero cuidado, si tocan algo, lo reportaré como obstrucción. No sé qué pasará con la clase D. Ya lo dije, esto es monopolio autoritario. No está protegido por ninguna regla. Correcto, pero es una regla implícita. Ustedes tienen el río, la clase B el pozo. Nosotros esta cueva. Si rompen esa norma, habrá represalias. ¿Han usado la fuerza contra alguien que entró en su terreno? Las palabras tranquilas y firmes de Kazuragi detuvieron a Orikita. Una clase ocupa un sitio y lo protege hasta el final. Si rompes esa regla, habrá caos. La clase entrará en el campamento de la clase D como venganza. Es mejor evitar problemas. Mientras hablaba, otros estudiantes salieron de los arbustos, rodeándonos con clara intención de echarnos. Dejaron libre solo el camino de regreso. Orikita suspiró y retrocedió. Bien. Estoy deseosa de ver los resultados de la clase A. Después de aquel intercambio, Orikita perdió el ímpetu. O quizás sería más justo decir que la aparición de Kazuragi apagó su entusiasmo. Si él no hubiera intervenido, ella habría atravesado el vinilo sin dudarlo. Al final, lograron apartarla del camino. Yo, sin embargo, tenía otro propósito al venir aquí. Y gracias a lo ocurrido, confirmé mis sospechas. Es admirable cómo mantienes el orden en tu clase, Kazuragi. Pero la próxima vez que intentes intimidar, asegúrate de que tus subordinados no sean niños temblorosos. Giré bruscamente hacia los estudiantes que intentaban rodearnos. Su reacción fue inmediata, dudaron, algunos retrocedieron un paso. Tal como lo esperaba, ninguno tiene el coraje de intentarlo. En fin, dejaremos en paz a la clase a esta vez. Buena suerte, Kazuragi. Orikita y yo nos retiramos en silencio por el mismo sendero. No valía la pena mirar atrás, perder tiempo con ellos era inútil, sobre todo cuando ya había conseguido lo que buscaba. ¿Y ese arrebato? Detesto que me arrinconen. Ser rodeado me resulta insoportable. Si no controlara mis emociones, habría sido un estallido mucho peor que simples palabras. Pero con Orikita podía ser sincera, era algo trivial, insignificante. Al menos, entre estas breves charlas, voy abriéndome poco a poco con las personas. Tal como se había acordado con toda la clase, mis compañeros estaban listos para retirarse. Tras avisar al profesor con la excusa de que no estábamos aptos para continuar la prueba, aguardaban el transporte que los llevaría de vuelta al barco. Ryuen, fiel a su estilo, no apareció para despedirse. Según él, lo mejor era pasar desapercibido y hacer creer a los demás que también había abandonado la isla. Así que yo, siendo el único que no estaba en el grupo de espera, me quedé al margen observando cómo mis compañeros subían uno a uno al transporte. Es una escena impactante, Son-kun. Toda una clase retirándose en medio de la prueba. Supongo que ahora todo depende de mí. ¿Estás segura de quedarte en la isla? Podría pedir al profesor que te lleve de vuelta sin problema. Fufu, agradezco tu preocupación, pero siento que me divertiré mucho más aquí. Además, cuento contigo para cualquier momento en que necesite ayuda. Si ya lo decidiste, entonces seguiré con mi trabajo. Espero contar con tu apoyo, Sakayanagi. Ya veo, aunque creo que te equivocas, Son-kun. Con un gesto, señaló hacia la puerta del transporte. 2 estudiantes que conocían no habían subido, en cambio, venían hacia mí con una sonrisa. Gohan, te ayudaré a superar esta prueba. No pienso darle el gusto a Ryuen. Actuaré a mi manera. Además, no me gusta deberle nada a nadie. Considéralo una compensación por la ayuda de ayer. Se trataban de Iori e Ibuki, quienes tenían la intención de quedarse en la isla hasta el final de la prueba. Fufu, es emocionante ver cómo tus amigas están decididas a ayudarte. ¿Están seguras? A diferencia de antes, no podrán disfrutar de la playa ni de la comida preparada. No puedo dejar que mi amigo cargue con todo el peso solo. Déjame ayudarte a mi manera. Yo no hablo con nadie más de la clase. Me aburriría quedarme en mi habitación. Al menos así disfrutaré los días como quiera. No pude evitar sentirme feliz. A pesar de las dificultades que tendríamos que enfrentar, estaban decididas a acompañarme hasta el final. Fufu, qué fortuitos acontecimientos los de hoy. Siento que, si paso más tiempo a tu lado, Son-kun,
seguirán ocurriendo sorpresas. Jaja, si lo dices así, espero que solo sean cosas buenas. Sigamos disfrutando de la isla, Sakayanagi-san. Por supuesto, Siina-san. Siempre es bueno compartir momentos con una amiga. TSK, mientras no te comportes como una princesa mimada, podré soportarlo. Eres libre de servirme, Ibuki-san. Trato muy bien a quienes me siguen fervientemente. No bromees conmigo. A diferencia de Siina o del tonto de Son, no pienso seguirte en tus patéticos juegos. ¿El tonto de Son? No sabía que tenías una relación tan cercana con él como para usar apodos. ¿Cómo te llama él? ¿Son? Cállate. Con el rostro rojo de ira, Ibuki bufó y se marchó hacia el bosque en dirección al campamento. Vaya, aparenta ser ruda, pero no soporta ni una pequeña broma. No esperaba ese arrebato de Ibuki-san. Por lo general sabe controlar sus emociones. Mejor regresemos al campamento. No vaya a ser que se pierda o rompa algo al llegar molesta. Con un asentimiento, todos nos dirigimos a la base. Supongo que a partir de mañana no te veremos demasiado en el campamento, ¿verdad, Son-kun? Es por el encargo de Rayo-en-kun, ¿no es así? Sí, es complicado. Aún no sé cómo lograrlo, pero si planteo una buena estrategia, podría hacerlo en menos de un día. Me impresiona tu confianza, Son-kun. Pero si actúas apresuradamente, tu participación perderá sentido. Lo entiendo, Sakayanagi-san. Pero no te preocupes. Les prometí a todos que superaría esta prueba y no pienso decepcionarlos. Aunque no me gustaba aprovechar mis habilidades para obtener ventaja, no veía otra forma de cumplir con lo que se requería. Fufu, será emocionante conocer el resultado en el último día. Me muero de ansias por ver qué clase obtiene el primer puesto. Su comentario me hizo reflexionar. Incluso si conseguía la identidad de los líderes, apenas recuperaríamos la mitad de los puntos. Bastaría con que otra clase acumulara una buena cantidad y mantuviera el ritmo para superarnos fácilmente. Me tomaría la noche para pensar bien mi estrategia. Además de la prueba y de cuidar a Sakayanagi, le había prometido al gran dragón que lo volvería a visitar. Si todo salía bien mañana, lo llevaría a conocer a mis amigas. Sería un buen momento para recordar.